este hombre, digamos, o sea, dice, no, Milei se equivoca porque se le lanzó mucho tiempo antes. Y vos me querés decir cómo hago para tener una estructura propia como la que hemos logrado armar. Ni siquiera, digamos, o sea, tiene los pies sobre la tierra. O sea, el problema de la inflación es política monetaria y se arregla con política monetaria. El problema del déficit fiscal es política fiscal. Movés la base monetaria y dejás solo una mínima Bueno, expresión. ¿cuánto es hoy en dólares la base monetaria? No tengo idea. ¿Cuánto es? 13.000 millones de dólares. Una locura. Vos sabés que los tesoros de los bancos más arrotados de peso, ¿no saben? Se los mandan de nuevo al Banco Central y el Banco Central se los devuelve, no tienen dónde guardar. Utilizan los camiones de traslado como depósito, Exacto, como almacenamiento móvil. Almacenamiento. ¿Y quién determina la calidad de qué es la educación en el mercado? No lo sé, te lo estoy preguntando. Vamos a ponerlo ¿Cómo así. es en Europa? Esa es la parte que no me importa. ¿Con esos recursos, a vos te alcanza más allá de los cambios y las reformas que vas a hacer? ¿O te parece que vas a tener que invertir más en investigación y desarrollo para ver qué más tiene Argentina? Digo, ahí está el error, digamos, Japón no tiene nada de eso y es una potencia. Bienvenido, Javier Milei. ¿Qué haces, Juliet? Un gusto enorme estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venirte un feriado hasta acá. Vos vivís lejos y te viniste hasta el estudio. No, para mí es un placer y es un honor. Siempre me da mucha alegría hablar contigo. Gracias. Además, o sea, les voy a contar algo que no saben. Julieta tomó un curso de teoría monetaria conmigo. Es cierto. Yo te vi dando clases. Creo que poca gente te conoce en el estado, profesor. Sí, es verdad. Bueno, igual digo, con 30 años de docencia, algunos se tendrá que acordar. Pero ahora estás dando clase de maestría, ya no de grado. Yo te vi en licenciatura. Sí, estaba dando en el grado, daba teoría monetaria 1 y 2. Una de las cosas que lo vi a Javier enseñarle a la audiencia en ese momento fue que el precio es la señal para toda la cadena económica, toda la cadena de producción. El principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Eso, vos sabés que eso es muy importante, ¿no? En el debate inflacionario. Pues me puedo ya meter en... Metete donde quieras. A ver, esto que parece como un juego de palabras, ¿no? Que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios, también tiene un correlato en la definición de inflación. Cuando vos mirabas la definición de inflación, la acepción más generalizada, hasta en los diccionarios y todo, era que la inflación era la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Sí, una vez lo discutimos, ¿te acordás? Exacto. Entonces, me dijiste, no lo digas así. Claro. Entonces, si la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, es un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emitiste dinero, o porque te cayó la demanda, o porque te pasaron las dos cosas a la vez. Y el problema está en el Banco Central. Después, con la llegada del keynesianismo, una de las cosas atroces que hace, digamos, Keynes en ese libro nefasto que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, es por un problema de construcción analítica, determinan los precios a partir de los costos. Es decir, una suerte de teoría objetiva del valor. Y es más, como solamente utiliza trabajo, porque el capital lo considera dado, sí, es un markup sobre el salario, corregido por productividad. Y ahí son los costos los que determinan los precios. Y vos fíjate que la otra definición que se empieza a utilizar cuando viene toda la revolución keynesiana es que la inflación es la suba generalizada de los precios. Esa es la más común. La que todos, por lo menos en Argentina, se usa. Exacto, es la que derivó del keynesianismo. Entonces ahora el problema, fíjate que vos lo ponés o en los empresarios, o en los trabajadores, o en los sindicalistas, o no sé, en los árabes con el petróleo, ahora claro, la guerra de Ucrania, o lo que vos quieras, y trasladás el foco del problema a otro lugar. Y esto es muy importante, porque Keynes cuando hace esto, Keynes era un tipo brillante, o sea, era una mente superlativa, o sea, no era una persona así nomás. Y él lo que hace justamente es cambiar el foco de lo que tiene la teoría general para los políticos, es que ellos son los responsables de las cosas buenas y todas las cosas malas son culpa de otros. Por eso es tan popular Keynes entre los políticos, porque justamente... Claro, esto es global, lo que vos decís es mundial. Exactamente. Y en términos de pensamiento económico implica un fuerte retroceso, implicó que la profesión estuviera 40 años discutiendo cosas sin sentido,
Claramente el debate más fuerte fue entre los monetaristas y los keynesianos, que termina siendo ganado por los monetaristas, donde la batalla final se da sobre la curva de Phillips. Y la curva de Phillips, para los que nos están escuchando, es la relación entre inflación y desempleo. Una relación que dice que vos podés tener menos desempleo si te bancás un poquito más de inflación. Y una de las cosas que hace Friedman, que es muy importante para la historia del pensamiento económico, que es volver a los microfundamentos, se mete con el mercado laboral y dice, no, bueno, eso es una ilusión, pero de largo plazo, cuando los agentes aprenden la nueva política monetaria, ajustan y vos te vas al mismo nivel de desempleo, pero con más inflación. Y eso después, eso pasa en un paper de 1968, que en paralelo hay una contribución de Phelps en la misma línea. Y este debate se termina en 1972 con un artículo de Robert Lucas Jr. en el Journal of Economic Theory, que básicamente desarrolla el modelo de expectativas racionales, y en 1973, en un paper del American Economic Review, lo testea empíricamente y demuestra que el trade-off entre inflación y desempleo es solamente transitorio, por decirlo de alguna manera, y que a la postre vos terminás con más inflación. Claro. Bueno, entonces, es un mito. O sea, ese es uno de los primeros mitos que hay entre ponerle tope a las paritarias. Yo lo bajo al llano. Él lo va a decir técnico y yo se los bajo. Ponerle tope a la paritaria porque hay un momento de inflación alta no tiene sentido. No, porque en realidad el problema está en el Banco Central, no está ni en el mercado, o sea, no está en el mercado de trabajo, no está en el mercado de bienes, no es culpa de las empresas, no es culpa de los trabajadores, no es culpa de la gente común. Claro, o sea, no es culpa de los consumidores, o sea, no es culpa ni de la guerra, ni la culpa de los petroleros, ni de nada. La culpa está en el Banco Central, que emite en los bancos centrales. Este particularmente fallado, porque trabaja mal hace tiempo, pero en el mundo pasó esto. En realidad vos sabés que hoy yo subí un video de Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, nuestro máximo prócer de toda la historia del liberalismo en Argentina, y una de las cosas que está buenísimo en el video, porque dice, no importa lo que haga el Banco Central, lo va a hacer daño. Okay. Porque si expande, hace daño. Si contrae, hace daño. Y si no hace nada, y la gente quería otra cantidad de dinero, entonces si no expandió y la gente quiere más dinero, vas a una deflación. Si vos dejás la cantidad de dinero constante y cae la demanda de dinero, tenés un salto en el nivel de precio. O sea, que transitoriamente lo podés ver como inflación, sí, que en realidad es un reacomodamiento de precios relativos, pero como es en términos de dinero, impacta sobre el nivel de precio. Y si no hace nada, también va a hacer daño, porque no sabe cuál es la cantidad de dinero que quiere la gente. Entonces, y aún en el caso extremo, que tuvieran la bola de cristal y pudieran los banqueros centrales poder saber lo que va a querer la gente. Y la pregunta es, ¿para qué lo quiero si sabe, si que elija la gente? ¿Para qué quiero tener un banco central si lo que necesita saber es lo que quiere la gente ya lo sabe, no necesita el Banco Central? Entonces, ahora, yo entiendo esa postura, lo hemos hablado muchas veces, pero los bancos centrales del mundo utilizan la econometría para prácticamente todo. No sé cómo trabaja puntualmente en este momento el Banco Central argentino, pero nosotros sabemos que la Fed proyecta absolutamente todo, tiene números para todo, y ahora entiendo... Tiene varios modelos la Fed. Exacto. O sea, la Fed tiene... ¿Vos vas en contra de esos modelos? Porque vos sos una persona que sí, pero le da valor a eso. A ver, yo no le pediría a la matemática y a las estadísticas que me dé cosas que no me pueden dar. Por ejemplo. Y porque vos, o sea, no sé, tenés un modelo econométrico y empezás a hacer proyecciones y... Bueno, eso está sujeto a lo que se llama la crítica de Lucas. O sea, ¿qué es la crítica de Lucas? O sea, te diría, te destruye la econometría. O sea, mira, hay un libro maravilloso de divulgación que a mí me encanta, que se llama El economista en pijamas. En inglés es The Armchair Economist. O sea, la silla, ¿viste? Sí, el sillón que el tenés coach, el sofá. El armchair, sí. Pero está bien, digo, qué sé yo. O sea, las traducciones son traducciones. Pero ¿qué es lo interesante? Hay un artículo sobre cómo se equivocan los economistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, te dice, bueno, mira, suponete que estás viendo un partido de fútbol americano, ¿no? Entonces, que es un deporte de avance territorial donde vos tirás la pelota y entonces vas avanzando yardas. Y en cada intento tenés que hacer 10 yardas. O sea, cada intento, o sea, son
cuatro posibilidades para hacerlo. Lo que vos ves es que le intentan una, le intentan dos, le intentan tres. Cuando llegan a la cuarta, patean la pelota. Digo, ¿por qué? Para que Para avanzar. Porque ya te van a atacar, entonces se la tira lo más lejos posible para que arranquen de más lejos. Porque es un deporte de avance. Para ganar yardas al contrario, al contrincante. Claro, porque es un deporte de avance territorial. Entonces, no es lo mismo que te avancen en la yarda 50 que en la yarda 10 contraria. Bien. Entonces, por eso, al final, cuando vos no podés avanzar, en la cuarta no te arriesgás y tirás una patada y saca el balón lo más lejos posible para que te ataquen desde más lejos. En ese contexto, ¿qué pasa? Dentro de la lógica del partido, lo más horrible, lo más pesado, lo más... ¿Qué es? Y la cuarta patada. Porque es el momento en el que no juegan y la tiran lejos. Esto es interesante porque entonces, ¿qué dice Lucas? ¿Qué diría, entonces, un tipo que está mirando econometría? Uy, mirá qué feo, la cuarta patada. Eliminemos la cuarta patada. Ahora, ¿qué va a pasar cuando vos eliminás la patada? La cuarta jugada, porque siempre están pateando. Y en lugar de patear, ahora van a patear en la tercera. O sea, la calidad del deporte empeoró. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que vos tenés es que los modelos econométricos tienen ese tipo de problemas. Por eso hay toda una línea de modelos que son los modelos donde básicamente se simula a partir del ejercicio de programación dinámica estocástica. Entonces, vos te metés un shock y mirás cómo reacciona y después tenés, entre los modelos econométricos, tenés los de corto, los de largo. O sea, tenés una familia de modelos. Pero además eso, por ejemplo, implica saber cuál es la tasa de interés natural, que es la que deja la economía en pleno empleo. O sea, tenés un montón de... Fíjate esto. La tasa natural de desempleo en los modelos econométricos está fija. Sí. Pero en la vida real no está fija la tasa natural de desempleo. Porque suponete por algún motivo, no sé... yo tengo una situación donde ahora meto más regulaciones. Y la tasa natural de desempleo es más alta, la tasa natural de desempleo. Claro, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Tenés por sectores. Viste que se habla en los papers, en los últimos, que dice, bueno, la situación laboral de Estados Unidos está en una tasa de pleno empleo. Sin embargo, mirás a las tecnológicas que están echando de a 10.000 empleados por día. ¿No? Dicen, bueno, estos me sobraron de la pandemia, los contraté antes, ahora mi negocio llegó a un nuevo equilibrio, me sobran, los saca. Bueno, la situación de desempleo en Estados Unidos sobre un sector de la economía es uno y sobre el promedio es otro. Claro, bueno, pero no solo eso. Vos fíjate esto. Suponete, yo tengo oferta, o sea, a ver, el nivel de pleno empleo, supongamos que no hay ningún tipo de regulación. Sí. Entonces, el nivel de pleno empleo implica una cantidad de empleo que es donde se intersectan oferta y demanda. Sí. Sí, entonces, en ese lugar, se da una cantidad de empleo. ¿No? Sí. Y ese sería el de pleno empleo. Se supone que ese número es un dato. Ahora, ¿qué pasa si por alguna cuestión, no sé, viene, no sé, la pandemia? ¿Cuál es la tasa natural de desempleo? ¿Cuál es la tasa de empleo? No tenés información. Lo que digo es, o sea, si te cambian las curvas de oferta y de demanda, o algo que te cambie la demanda de trabajo, o algo que te cambie la oferta de trabajo, aun cuando no tuvieras restricciones, el nivel de empleo, perfecto, que es el pleno empleo, cambia. Claro. Entonces, todos esos salames que agarran, por ejemplo, y me critican, no, bueno, porque en realidad el problema del empleo, digamos, con la dolarización, una estupidez. Una estupidez, si cambiaron las condiciones de oferta y demanda, que vos la vas a corregir con la política monetaria, pero vos estás loco. O sea, es más, no solo eso, si vos tenés un problema de desempleo, que es una de las críticas que hacen, ¿no?, a la dolarización, disculpame, el problema de desempleo se arregla, eliminando las restricciones del mercado laboral, no licuando salarios vía inflación. Hay muchas preguntas relacionadas con la dolarización. A mí no me queda claro si vos apoyás una dolarización o en realidad querés darle libertad a la gente para que elija su moneda. Yo le quiero dar, libertad a la gente para que la gente elija su moneda. Ok, vos, si sos mañana presidente, no impones la dolarización, sino que das libertad. O sea, primero adecuás al sistema financiero y una vez que vos tenés el sistema financiero adecuado, ahí pasás a libre elección de moneda.
cuando uno mira la historia argentina, lo más probable es que los argentinos elijan como moneda el dólar. O sea, vas a tener que elegir alguna para poder liquidar el Banco Central. Sí. Ahora, si la gente se le ocurriera euros, lo liquidás en euros. Si se le ocurre libras esterlinas, liquidás libras esterlinas. A mí me da exactamente lo mismo. Y es más, una vez que vos ya sacaste el papel repugnante ese que emiten los políticos argentinos, ¿puedo ser un poco fuerte en una frase? Sí, decilo. Pide permiso, ojo. A ver, el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino. No puede valer ni excrementos. Esas basuras no sirven ni para bono. Antes, vos sabés que cuando al poco tiempo de asumir como diputado, cosa que no me hago cargo, digo, porque no... No te sentís diputado. No, claro, cuando me dicen diputado, o sea, no sabés a quién le hablan. Claro, no sé a quién le hablan. Digo, a ver dónde está. Así lo puteo. No es un chiste lo que acabo de decir. Entonces, me dice, bueno, ahora, digamos, usted que está, digo, ¿qué opina? Le digo, que me equivoqué. Ah, vio que no era... No, disculpe, no, me equivoqué porque me quedé corto. Todas las cosas horrendas que yo dije cuando estaba afuera, me equivoqué, ¿Ahora me estás quedé viendo corta. cosas peores de lo que vos creías? Sí, muchísimo peores. Son infinitamente peores de lo que yo me imaginaba. ¿Peores por corrupción? ¿Peores por impericia? ¿Peores por ignorancia? ¿Por qué son peores? Porque son mucho más brutos de lo que me imaginaba, son muchísimo más corruptos de lo que me imaginaba, son mucho más sucios de lo que me imaginaba, son mucho más falsos de lo que me imaginaba. Sí. O sea... Sí, no. Lo tomo. Ahora, ¿qué pensás de meterte en la política más profundo aún sabiendo esto? Bueno, la desidia no es una alternativa para mí. O sea, no te podés ya, habiendo visto lo que viste, no te podés ir a tu casa. No, y haciendo lo que hice no me puedo ir a mi casa. Porque yo durante mucho tiempo estuve muy comprometido con la batalla cultural. Y vos estás despertando gente, ¿y qué haces? Claro. Ah, vayan y peleen. O sea, ¿qué autoridad moral tenés? No, vas y te metés con los riesgos que ello implica. Mirá, cuando me metí en política hay un par de cosas muy, muy interesantes que me pasaron. Una es una que me dijo Expert. Expert me dijo, mira, vos vas a entrar acá blanco, estás blanco. Aún cuando seas honesto, no hagas ninguna porquería, hagas todo bien, te van a manchar igual. Solo por el hecho de que entraste a la política. Exacto. Y eso lo ligo con una cosa que me dijo uno de los primeros asesores políticos que tuve. Me dice, bueno, decime que si tenés esqueletos en el ropero, ¿no? O sea, si tenés algún muerto, digo, o sea... Eso fue antes que ganaras cuando estaba arrancando. Cuando recién empezaste. Sí, y le dije, no, yo no tengo ningún muerto en el placar. Me dice, no importa, yo te voy a investigar igual. Entonces me estuvo él y su equipo investigando durante 2 meses. Después de 2 meses, en un momento hacemos una charla y me dice, mira, con esto te tengo una buena y una mala noticia. Como yo soy un perfeccionista, le dije, dame primero la buena, así después laburamos la mala. Me dice, la buena es que después de estar buscándote todo, te revisamos hasta el ADN, no te encontramos nada. O sea, estás limpio. Dije, ah, qué bueno eso. Me dice, no, esa es la otra parte, esa es la mala también. ¿Por qué? Porque te lo van a inventar. O sea, y eso pasa. O sea que vos tenés ahora situaciones en las que te han inventado cosas que no son reales, para ensuciarte políticamente. Exactamente, sí, pero ¿por qué? Eso tiene que ver con esta teoría que desarrolló Durán Barba, que yo le digo Jaime Carmela Durán Barba. ¿Por qué? Y porque un tipo que se tiñe no te puede estar diciendo la verdad. Jaime Carmela. No había entendido claro. La relación. O sea, digo, el tipo ya te está engañando desde el vamos, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, está bien. Bueno, digo, te está engañando, digo, o sea, en principio se está pintando el pelo para mostrar una cosa que no es. Bueno, Javier, pero ¿y qué hacemos las mujeres? Es distinto. No. Digo, nosotros nos teñimos todos los días o todos los meses. No decimos cosas que no son. Yo entiendo lo que decís. Está simulando ser o dar una imagen que no tiene. Claro. Bueno, digo, pero ¿sabés lo que pasa?
yo digo, es interesantísimo el punto que vos haces. Ahora, ¿vos qué podés construir desde eso? ¿Desde qué lugar? Y porque, digamos, o sea, vos podés agarrar y venderle toda una ficción y después, cuando llega el momento del cuerpo a cuerpo, digamos, se terminó la mentira. Ah, vos decís cuando alguien se retoca físicamente, la cara, el pelo. Claro, o sea, entonces digo, o sea, a mí digo, o sea, por eso viste que siempre dicen, ¿cuál es la prueba hacia ahí a la mañana? Claro, obvio. ¿Me comprendés? Sí, entiendo. Bueno, está bien, digamos, o sea, pero él, después, digo, vos podés convenir, digamos, a algunas cuestiones de criterios estéticos y todo, pero otra cosa es un tipo, digo, que, digamos, él, digamos, ¿qué criterio estético tiene, digamos, si es un vendedor de encuestas? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí lo que sucede es que él desarrolló esta hipótesis del caballo blanco, que tiene que aparecer, digamos, cuando aparece alguien nuevo, tiene que aparecer muy cerca de las elecciones, porque si no, en el medio lo van a manchar. Claro. Entonces, o sea, bueno, ya sabemos para quién trabaja este señor y ese espacio, digamos, Juntos por el Cambio, trabaja sistemáticamente en ensuciarme y mancharme. Es decir, son mucho más sucios, mucho más tramposos, mucho más violentos en eso, digamos, la gente de Juntos por el Cambio. Que el resto de los espacios. Claro, porque Juntos por el Cambio se hacen los buenitos y por atrás te clavan el puñal. En cambio, los kirchneristas te pueden gustar o no, Sí. digamos, pero a mí te dicen las cosas de frente. Mira, acá tenemos un oyente, /usuario, /televidente, que se llama Adam Smith. Y dice, ¿las ideas de Javier fueron aplicadas en Estados Unidos en los 80? Reagan, es pregunta. Muchas cosas funcionaron, muchas otras no. Hoy pagamos el precio. ¿Reconoce Javier en alguna de las falencias de las ideas de Friedman? Pregunta. A ver, ¿vos estás de acuerdo Primero, con esto? No. 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 Las ideas de la libertad tuvieron su auge a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, donde se gestó toda la base del crecimiento actual. Sí. Después, el capitalismo es tan maravilloso que logra sobreponerse a pesar de la existencia del Estado y los políticos. Pero quiero volver a lo otro, a lo que estaba diciendo, que es bastante delicado de cómo ensucian los políticos. Y vos fijate que este hombre, digamos, o sea, dice, no, Milei se equivoca porque se lanzó mucho tiempo antes. Y vos me querés decir cómo hago para tener una estructura propia como la que hemos logrado armar de manera instantánea. Es decir, ni siquiera, digamos, o sea, tiene los pies sobre la tierra, o sea... ¿Pero vos crees que él dice eso de forma real? ¿Lo cree o lo está diciendo para que hables de esto? No, yo para creo que a vos te moleste. No, yo creo que algunas cosas él las cree. Sí. Y son partes de sus teorías. O sea, si yo siguiera lo que él dice, digamos, digamos, si me lanzo 3 días antes, en rigor, ¿cuál es el problema? No tengo partido, no tengo sello, no tengo estructura, digamos, me destruyen en las elecciones. Por eso te digo, es el competidor, es si querés, el creador de la estrategia del competidor. Y te está diciendo lo que tenés que hacer en detrimento de tu... Claro, bueno, eso es lo que quiero... De tu objetivo. No, pero está bueno que la gente sepa que no solo arruinó a Ecuador ese hombre, a donde fue, digamos, o sea, con sus ideas arruinó a todo el mundo. Es más, en Ecuador, digamos, confrontó con Cavallo y terminó arruinando a Ecuador. En Argentina destruyó al gobierno de Macri. Y bueno, ahora, digo, por suerte lo está asesorando Larreta. Escúchame, ¿cuánto te afectan las críticas? Por más que sean de personas inteligentes. No, pero es que muchas de las críticas, o sea, hay una parte que son muchas que son mentiras. Sí, eso no te afecta. Cuando es mentira te resbala. No, pero las críticas vos podés progresar, o sea, si son mentiras, no existen. Si son falacias, no existen. Y si la crítica es una crítica valiosa, digo, yo la capitalizo. Claro. Mira, te lo doy con un ejemplo. Nosotros cuando empezamos con el tema de la dolarización teníamos la idea de llevar la banca a un modelo de banca Simon. Sí, hoy estuve leyendo tus 3 reformas.
La de primera generación, segunda Sí. generación, después si querés hablamos de Sí. eso. Entonces decís, Pero- vamos a reformar la banca. Pero claro, entonces vas a un sistema, digamos, una banca Simon, para que el sistema sea anticorrida. La verdad es que cuando vos mirás los países que dolarizaron, todo, no tienen corridas. Claro. No es un dato menor, por decirlo de alguna manera. Pero O tiene sea, lógica que eso sea así o no. obvio que tiene lógica. Pero la pregunta es, bueno, pero si hubiera una corrida, vos te quedaste sin Banco Central. Sí. Ahora, la realidad es que entonces, porque la única verdadera función que tiene el Banco Central es ser prestamista de última instancia. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos por la solución de máxima pureza, que es hacer la banca Simon. Digo, y tenemos estudiado todo eso, todo ese Contale desarrollo. rápido a la gente cómo funciona la banca Simon. Vos separás la banca en dos, en lo que se llama el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, Sí. y eso tiene un encaje del 100%, donde te cobran un fee Sí. para guardarte la plata, y tenés otra parte que es la banca de inversión, donde si a vos te gusta ganar tasa de interés, vas a tener que bancarte el riesgo. Y Algo corras así, riesgo, claro. Claro, algo así como que si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Sí. Así funciona. Entonces el sistema no tiene corridas, porque si vos no querés, vendés ese activo, lo vendés en el mercado de capitales, y se hará crema si todo el mundo quiere salir de ese activo. Pero las pérdidas Pero y no las ganancias, traspasás a la economía real. exacto, digo, queda concentrado en aquellos que estaban posicionados en ese papel y no socializás la pérdida. Es como si desdoblaras la economía en dos. La parte financiera de la economía real y la parte financiera de la economía del mercado de capitales. Esa parte, digo. Bueno, vos el financiamiento lo vas a conseguir en el mercado de capitales. Sí. O sea, la otra es demanda de dinero, digo, es atesoramiento. Sí. O sea, es reserva de valor pura. Sí. O sea, y caja, además, por si, no sé, porque si querés tener caja. Pero en ese, digo, estrictamente es atesoramiento. Ahora, fíjate esto. Pero la realidad es que vos mirás Panamá, mirás Ecuador, una vez que se dolarizaron no tuvieron corrida, no tuvieron ningún problema. En Hong Kong no hay corridas. Entonces digo, ¿por qué? Bueno, porque justamente el elemento disparador de las corridas desapareció, que es, digo, el sector público y el Banco Central estafando a la gente. Entonces, pero nosotros queríamos la solución de la banca Simon. La banca Simon, implementarla te puede llevar 2 años y medio, más o menos. Tiene que ver con la duration, o sea, la vida promedio financiera la vida financiera promedio de los activos y pasivos de los bancos. Entonces, en ese contexto apareció está la propuesta que hacen, ¿cómo es? Emilio Campo con Nicolás Kachanowski. Sí, lo leí. Tiene un libro que se llama Dolarización. Yo Ujú. también leí el libro. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, tiene otra propuesta que te permite dolarizar. La banca con offshoreizarla te alcanza, entonces no necesitas hacer esta solución de extrema pureza. ¿Y qué es lo interesante? Que la podés hacer, no sé, en medio año lo tenés liquidado el problema, como mucho. ¿Y eso implicaría qué? Explicarle a la gente. Una vez que vos haces eso, Bueno, ¿qué pasa en la economía real? Porque hay gente que está escuchando por ahí no entiende el tecnicismo económico. Vos básicamente vas a hacer todas tus transacciones utilizando dólares, Bien. billetes de dólares. Hay muchas preguntas respecto de esto. Te abro un paréntesis para responderle a la gente. No, pero lo que quiero mostrar es que la propuesta de Emilio, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la ventaja? Que es mucho más rápida en instrumentación. Esto no es menor, porque cuando vos se te abre una ventana para aplicar una reforma, es clave que vos apliques esa reforma y que sea irreversible esa reforma. Okay. Porque vos tuviste una reforma en los 90, ¿y qué pasó? La ley de convertibilidad. Exacto, y después se te volvió para atrás. De hecho, te dijeron, esta vez va a ser diferente, volvemos a tener Banco Central y nos tomaron a todos. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Una reforma como la dolarización se vuelve irreversible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos haces una reforma que tarda mucho tiempo, el problema es que si se estabiliza la economía, los políticos te vuelven a las andadas. Entonces, si vos le haces una reforma irreversible, chao, Sonaro, fíjate esto. Hay un par de economistas mentirosos, un hombre y una mujer, ¿sí? Que escribieron un montón de mentiras sobre la dolarización. Decían, no, todo el mundo quiere salir de la dolarización en Ecuador. Vos sabés que yo tuve la posibilidad, digamos, como estuve en Ecuador y el expresidente de Ecuador, de Jamil Hamad, que es el que impulsa la dolarización, me hizo llegar el libro donde cuenta todo esto.
y dice en un momento, Correa en Ecuador era muy popular, pero había algo que era más popular que él, que era la dolarización, y por eso el chorro de Correa quiso hacer salir de la dolarización y no pudo. Claro. No pudo. ¿Por qué? Porque la dolarización era aún más popular que él. Y los problemas que tiene Ecuador tienen que ver con la política fiscal descarriada que llevó Correa, no con la dolarización. Bueno, pero eso es importante lo que estás diciendo, porque dolarizar una economía no significa que dejas de tener problema fiscal. Exacto. Explícalo también, porque eso es importantísimo. Bueno, claro, hay algunos que dicen, no podemos dolarizar porque tenemos problemas de déficit fiscal. Discúlpame, cuando vos en tu casa no te alcanza lo que te ingresa, vos no lo resolvés yéndote de caño. No, es más fácil. Es como que en tu casa vos tengas pesos y transes en pesos. Y un día seguís teniendo la deuda, pero lo pasás todo a dólares. Ahora pasás a tener todos dólares. Claro, pero la deuda la seguís teniendo, eso. Claro, exacto. Y es más, y si vos gastás más de lo que te ingresa, vas a deber dólares menos, pero dólares al fin. Claro, pero pero en realidad ahí el problema radica en que, ¿cuál es el problema? Que si vos gastás más de lo que te ingresa, tu problema es que gastás más que lo que te ingresa, no importa en qué moneda lo hagas. O sea, sos un quebrado. O sea, entonces, eso es lo que no... entonces, mira, esto se llama... hay un trabajo de Robert Mandel, de Economía Internacional Monetaria, que está en el libro famoso de Mandel, que fue, era el libro de la época, que... y usó un principio que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. O sea, el problema de la inflación es política monetaria y se arregla con política monetaria. El problema del déficit fiscal es política fiscal. Claro. Es decir, y lo mismo te pasa con el mercado de trabajo. Si vos tenés problema de desempleo, no se arregla con política monetaria expansiva, licuándole el salario a la gente y generando un despiole donde el remedio es peor que la enfermedad. No, se arregla flexibilizando el mercado laboral. Entonces, todo ese tipo de aberraciones. Es más, te lo voy a hacer en el caso todavía más extremo, para dejar en evidencia estos chantas. Cuando te dicen las rigideces del mercado de bienes, entonces que los precios no bajen. Si vos tenés un problema que no te gustan los riesgos o que tu precio no esté sujeto a volatilidad, yo le voy a comentar a ese conjunto de chantas. Mira, hay un libro de mediados del siglo XV que está en la Bolsa de Comercio de Madrid, que se llama Confusión de Confusiones. ¿Y de qué trata? Cuenta cómo era el mercado de opciones en Holanda. ¿Cómo era? Entonces, uno de los mercados de opciones, vendría a ser la versión muy antigua de lo que hoy es la Asia. Versión básica de lo que hoy verías en el mercado de Asia, que hay claro. Derivados de cualquier cosa. Que es bastante complejo. Claro. Bueno, pero estamos hablando a mediados del siglo XV, 1450. Sí, sería mucho más básico, pero complejo para la época. Pero vos ya tenías las opciones y ya tenías los futuros. Que es cuando vos te querés asegurar un precio, ¿qué haces? Operás futuros. Y con eso te asegurás el precio. Entonces, ¿por qué yo le tengo que incorporar a los agentes las limitaciones mentales de 3, 4 políticos estúpidos y 5 economistas chorros que son funcionales a los políticos chorros? Bueno, no. Traducirlo al presente. Hoy tenemos riesgo país, entonces uno tiene que hacer una inversión, cualquiera sea, y le cuesta mucho más cara que hacerla en otro país. Bueno, pero eso tiene que ver porque el Estado argentino está quebrado. Claro. Es decir, el problema del Estado argentino es que no tiene capacidad de pago. O sea, la capacidad de pago viene dado por el valor presente de los superávit primarios futuros, de acá a la eternidad. La pregunta es, ¿vos tenés déficit fiscal primario hoy? Es decir, y eso vale también para los chantas de Juntos por el Cambio que dicen, no, porque Juntos por el Cambio entregó en 0,4. En cero. Bueno, eso es mentira, porque en realidad con el superávit primario no te alcanza para repagar la deuda. Punto 1. Bien. O sea, vos necesitas lo que vos tenés que tener equilibrado para asegurar la solvencia es el resultado financiero, es decir, después de que vos pagás intereses. Si vos después de que pagás intereses, tu resultado es nulo, no tenés incremento de deuda. Y entonces la relación deuda-producto se queda quieta. No crece. Claro, es decir, entonces o queda fija o cae, por lo tanto sos solvente. Claro. Primer punto. Segundo punto, digo eso para que más o menos no digan esas estupideces que, no, bueno, en realidad, digamos, acomodamos la cosa. No acomodamos la cosa. La otra cosa que también hay que contar
es que el único ajuste que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio fue golpear sobre el sector privado subiendo tarifas. O sea, no tocaron la de la política, tocaron la de la gente. Porque el ajuste del sector privado, los ajustes de los subsidios sobre el sector privado, no sobre la política. De la política no tocaron nada. No solo eso, cuando vos mirás el resultado financiero, que es el que tenés que mirar, ese no mejoró. Es más, cuando vos mirás la mejora que tiene en la última parte, Cambiemos, en los números fiscales, es por licuación del gasto público después de que se pegan la piña, después de que el estúpido de Marcos Peña junto a Duhovne y Caputo se llevaron puesto a Sturzenegger. Mirá qué interesante, te voy a pasar 2 datos, porque muchos dicen, ay no, vos decís que viene una hiper y la hiper nunca vino. Discúlpame, la hiper la deja plantada ¿quién? El kirchnerismo se la deja con el tema del dólar futuro. De acuerdo. Se la deja plantada al gobierno de Macri. El problema del dólar futuro, ¿cómo lo arregla Sturzenegger? Porque agarra, platica y dice, no tal cosa como el Money Overhang. O sea, el campeón del gradualismo. Y así rompió a ese gobierno. ¿Qué es lo cuál fue la contracara? Las Levax. De acuerdo, perfecto. Y la explosión de las Levax terminó en una situación donde el Banco Central vendió 22.000 millones de dólares. Entre las propias y lo que puso y los 15.000 millones de dólares que puso el banco, el fondo. La pregunta es, si yo sacara todos los pesos de la calle, se termina el problema de una hiperinflación, ¿sí o no? Sí, técnicamente sí. Exacto. O sea, no puede tener hiperinflación en pesos. No. Porque, digo, Sí, básicamente... removés la base monetaria y dejás solo una mínima Bueno, expresión. ¿cuánto es hoy en dólares la base monetaria? No tengo idea. ¿Cuánto es? 13.000 millones de dólares. Una locura. Una locura. Pero me comprendés lo que te digo, ¿no? Que vendiste una base monetaria y media. O sea, querés la hiper, ahí la tenés. Claro. Es decir, no la tuviste porque vendiste 22.000 millones de dólares. Manga de brutos, ¿se entienden ahora? Y ahora, digamos, el problema lo volvés a tener, porque ahora vos fijate lo inmorales que son los políticos, porque vos podrías arreglar, bueno, primero hay econochantas que te hacen la cuenta diciendo, no, en el activo no vale nada, porque después que se dieron cuenta que se equivocaron, dicen, no, el activo no vale nada. Y te hacen el cálculo de las LELIQs y de los pases Sí. y de la base al tipo de cambio oficial. No, eso no es tipo de cambio. Bueno. El tipo de cambio es el de mercado, el paralelo. Entonces vos ahí tenés, ponele, 13.000 millones de dólares de base y tenés, ponele, 26.000 de... ¿Cómo es que se dice? De deuda en total. Claro. Entonces ponele, o sea, estás 40.000 millones de dólares. Ahora, los políticos no quieren poner 40.000 millones de dólares para hacer eso, ¿no? Ahora, mirá qué inmorales que son, ¿no? Porque igual tendrías que restarle las reservas internacionales netas, o sea, que también hacen mal la cuenta ahí, porque sacan el oro, no sé por qué lo sacan, pero no importa. Al margen de todo eso, cuando vos te querés dar cuenta, a vos te faltan para dolarizar, poner 35.000 millones, suponiendo que el activo del Banco Central vale 0, lo cual es falso, porque los títulos argentinos cotizan 30%. Con lo cual, ¿Es negativo o no? No. ¿Cómo está el balance al tipo de cambio oficial sí es negativo, al tipo de cambio paralelo no. Bueno. Pero eso se están haciendo las cuentas al tipo de cambio oficial. Bueno, pero eso es una mentira. Bueno. Ahora, pero quiere decir que estos tipos están... Ahora, el déficit fiscal que avaló la madriguera, yo voté en contra. ¿Pero cuánto tenía? 30.000 millones de dólares de déficit. Es decir, los políticos están dispuestos a patinarse 30.000 millones de dólares para financiar la joda de ellos y no están dispuestos a patinarse 30.000 millones de dólares para terminar con el problema de la inflación. Dale, son unos inmorales, ¿qué querés que te diga? Son unos delincuentes. Hay muchas preguntas relacionadas con qué vas a hacer si asumís como presidente con las jubilaciones, para que no sea el mismo modelo que en los Estados Unidos, preguntó alguien, y hay otras preguntas relacionadas. Bueno, decís vos? a ver, ¿qué quieren decir con el modelo de Estados Unidos? Porque en el fondo, o sea, que querés ser engañado por el Estado. Porque fíjate que las jubilaciones volvieron al Estado, digamos, lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, te aviso que la cartera... Está quebrado. Ok, y cuando se lo expropiaron las AFJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no estaba quebrado. O sea,
Bueno, pero explicarle a la gente qué pasa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la caja que tiene, en este caso, ANSES, para pagarle a los jubilados todos los meses. Supongamos Exacto. así. Pero también... Es una posición de títulos que lo que devengan esos títulos sirve para pagar la jubilación. Claro, pero ¿qué está haciendo en este momento ANSES con ese fondo? Lo utiliza para comprar deuda. Para comprar deuda del gobierno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mirá cómo manejan tu plata. Primero, como la manejaba el inútil de Bocio durante el kirchnerismo, ¿no? Que andaba dando vuelta por todos lados diciendo, no, porque yo conseguí un retorno del 16%. La inflación era 30%. ¿No? Es decir, mirá cómo te licuaron, cómo te destrozaron las jubilaciones. Y no solo eso, que te destrozaron las jubilaciones, sino que además, por ejemplo, diciembre el déficit fiscal fue de 1.2 billones. O sea, poco más de lo que en ese momento era el 25% de la base monetaria. Sí. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Porque vos fijate, ahora sería el 20, pero vos fíjate, porque esto es muy interesante. ¿Con qué lo financiaron? ¿Con emisión? Lo financiaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y reventando las cuentas del Banco Nación. ¡Ey! Digo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Ahora, lo que sí hay que entender es que las jubilaciones tienen que ver con los aportes salariales. Con los aportes y con un país que se empobreció. Esa es la otra parte. Lo que hay que entender es que el país se empobreció. Hoy el 35% de las personas que tienen trabajo son pobres. Bueno, listo. Bueno, entonces. ¿Vos sos un especialista dentro de todas las especialidades dentro de la materia de economía? Yo tengo 2 especializaciones. Bueno, hay una que es desarrollo económico. No, crecimiento económico. Bueno, crecimiento económico. Con y sin dinero. O sea, por ende soy especialista en crecimiento y en dinero. Si sos especialista, tenés en tu cabeza un montón de recetas para desarrollar un modelo que saque a Argentina de la situación en la que está. Hace 10 años que nos empobrecemos consecutivamente. Sí, bueno, de hecho justamente el programa de reformas que nosotros proponemos es un programa para volver a crecer. De hecho, se de paso, era un libro de los 80 de Cavallo, se llamaba Volver a Crecer. Fue el primer libro que leí de Cavallo. Y ahí nosotros, las reformas de primera generación, lo que planteamos es una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, para eliminar regulaciones. Proponemos flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y crear un modelo, pero basado en el seguro de desempleo. Proponemos la apertura de la economía y la reforma monetaria que antes te mencioné. Sí. Eso lo que va a hacer es generarte un boom sobre la economía que por lo menos durante 15 años Argentina va a crecer muy fuertemente. Sin interrupción, sin que... porque Bueno, eso es... Bueno, lo que pasa es que la vida real tiene shocks. Claro. Lo que pasa los es que cisnes negros del mundo. No, pero a ver, cuando vos tenés un shock, esto es importante tenerlo claro. Porque los shocks son ruido. Son, digo, como si vos querés un error sobre el modelo. O sea, si el modelo está bien hecho, o sea, lo puedes prever. No es que lo puedas prever, pero en realidad se van a convertir en ruido blanco. O sea, esos shocks, que son esos desvíos, van a estar normalmente distribuidos. O sea, un día te puede... O sea, te preparás para que un día te pueden subir los términos de intercambio, otro día te pueden bajar. Cuando te suben los términos de intercambio te va a ir un poco mejor. Cuando te bajan, digamos, te va a ir un poco peor. O te va a ir un poco menos bien. Pero en el sendero largo esos efectos se neutralizan, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso... Ahora, estas son las reformas de primera generación, ¿no? Que yo acabo de describir. Porque también hay una chanta que dice que tiene 3 familias de reforma y después no dice más nada. ¿Por qué no se dedica a escuchar en lugar de, criticar siempre? La ensayista, una chanta. No sé de quién hablas, pero bueno, concentrate en la reforma. Una tremenda socialista que es del club de los que me tiran estiércol, sin fundamento y que no podrían resistir una charla seria en la vida real. Bueno, entonces son 3 reformas. No, acabo de dar. Esta es de la primera generación. Esta es la primera generación, dije, la reforma del Estado, la baja del gasto público, lo que tiene que ver con la baja de impuestos, lo que tiene que ver con toda la agenda de desregulación, lo que tiene que ver con modificar el sistema laboral a un sistema de seguro de desempleo, digamos, que igual cuando eso ocurra después vas a ver que también lo van a llevar para atrás, pero no importa. ¿Por qué? Porque hay negocios para hacer con eso. Con el seguro de desempleo. Claro. Con los movimientos, porque vos estás creando un nuevo mercado de seguros. Primero que tenés 6 millones de personas en el mercado formal y ya tenés 8 afuera. Por lo tanto, lo que tenés afuera es más grande que lo que tenés adentro, por decirlo de alguna manera. O sea, más grande los outsiders que los insiders.
Mirá qué lindo si pasa eso en la elección. Pero no importa. Bueno, entonces... Ese es otro tema. Es una mezcla no válida, pero digo, resultaba divertida en los términos. En la analogía. Claro, hacer una analogía por Con el la uso de los economía, términos. sí. Entonces, vos fijate que la realidad, digamos, vos las personas que tenés empleada, no es que hay un deporte que es echar empleados. Entonces también podés hacer, con esas mismas compañías de seguro, podés también asegurar sobre lo que existe. Y entonces pasás todo el sistema a flexible. Pero bueno, nada. Eso es solo en empleo. ¿Y en jubilaciones? Bueno, ¿Modelo AFJP? a ¿Cómo ver, es? a ver, vamos. Esto es la reforma de primera generación, Sí. ¿no? La apertura de la economía y todo lo que mencioné de la cuestión monetaria. Después tengo que volver con la inflación, no me olvido. La reforma en el... Sí, no hablé de mi libro que Ahora sale vamos en a abril, que se llama El fin de la inflación. Bueno, no me abras tantas ventanas, termina con esto y vamos Bueno, a... yo te contesto lo que me preguntás. No, está bien, dale. Entonces, vamos a este punto. Las reformas de segunda generación tienen... Vos podés avanzar en reducir la cantidad de empleados públicos yendo a hacer una reforma, la que tiene que ver con el plan de retiros voluntarios, pero a diferencia que en los 90, como vos tenías el mercado laboral no flexible y ahora lo vas a tener flexible y te estás expandiendo, entonces es mucho más fácil de absorber. Primer punto. ¿Por qué no era flexible en los 90? Recordarle a la gente. Porque, es más, o sea, terminó habiendo un despiole de novela con la flexibilización cuando en el gobierno de la Rúa, que fue, digamos, el tema de la Banelco. Digamos, donde, mirá qué interesante, el que denunció a todos los chorros es el que terminó preso y todos los chorros libres. Cosas que pasan en la Argentina. Claro. Entonces, punto uno. Entonces, digamos, vos vas a hacer un programa de retiro voluntario, pero ahora con una economía en expansión, no solo en expansión, sino que además con un mercado laboral flexible. Con lo cual eso va a facilitar la absorción, porque se van al mercado formal, no solo que van a ser más productivos, no solo que van a permitirte bajar más los impuestos, y lo cual vas a tener una ronda adicional de crecimiento, sino que además se van a tener un empleo y teniendo la indemnización en la mano. Claro. No es un gol, son dos a la vez. El otro tema que nosotros proponemos... Espera, y ahí me falta una pata, el empleo público. Pues que es enorme. No es que estoy hablando del empleo público. Bien, perfecto. Ahí. El otro tema es el tema de las jubilaciones. Cuando vos mirás lo que tiene que ver con las jubilaciones, la clave es la relación entre los que aportan y los pasivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como vos estás siendo un mercado laboral flexible, una de las cosas que va a pasar es que vas a tener más gente laburando. Además, eso es apea constante. Cuando vos vayas a estas características, una de las cosas que te va a pasar, porque digo, o sea, pasa en todos los países del mundo, la PEA es más alta. Por lo tanto, vos vas a tener más gente trabajando porque estás creciendo, más gente trabajando porque te aumenta la PEA. Además, como estás creciendo, vas a tener más productividad y los salarios son más altos. Entonces, en ese contexto, vos vas a tener que tus números fiscales van a mejorar sustancialmente. Hoy el déficit que tiene el sistema previsional son de 3 puntos del PBI creciendo. Entonces, eso lo que te va a permitir es hacer la reforma del sistema previsional sin afectar los derechos de los insiders. Ok. De los que ya están jubilados y pensionados. Exacto, eso no es un tema menor. No. Y una vez que vos estás ahí, dale la opción a la gente que quiere elegir. Porque yo les recuerdo, cuando fue que Vudú, o sea, que Néstor Kirchner se quiso apropiar de las AFJP, fue a una... lo sometieron a elección y más del 98% decidió quedarse en el sistema de capitalización. Sí, claro. Y como no le gustó ese resultado, al otro año fue Vudú y nos robó las jubilaciones. Y se las dio a Néstor Kirchner y así estamos. Las jubilaciones ahora están, el sistema jubilatorio está peor que antes. ¿Por qué? Porque tiene un montón de títulos basuras que son del gobierno. Es decir, la pregunta es, vos, tu plata con la cual te vas a jubilar, porque en el fondo es un problema de capitalización, o sea, yo Exacto. ahorro para el futuro, ¿sí? Entonces, ¿en qué invierto eso? Bueno, es interesante. ¿Se lo darías al Estado para que lo administre? Pero, la pregunta es, ¿y si lo administra el Estado? ¿Vos compartís que compren títulos públicos Argentina es que de un deudor? No sabe, Javier. ¿De un deudor? No sabe, pero ¿De un deudor insolvente? Hagamos la analogía con lo que pasó con Cositorto. ¿Vos te acordás el caso?
de este No. señor. Bueno, el señor lo que hacía era recolectar a través de una especie de escuela, de academia, dinero cash de personas que habían ahorrado por ahí toda su vida. Y con ese dinero, supuestamente lo invertía, no sabemos en qué, le daba renta mensual en dólares doble dígito. Esto fue el año pasado, el anteaño, o sea, no había ningún título en el mercado de capitales que te diera 2 dígitos en dólares, pero él lo ofrecía. Mucha gente entró en ese verso. Si vos no sabés cómo se aumenta o cómo se multiplica la cantidad de dinero que tiene el fondo que va a pagar las jubilaciones, quiere decir de que algo no funciona, algo falta transparencia por lo menos. Después puede estar mal invertido, pero si está en el mercado de capitales, naturalmente es transparente. Esto me hago cargo yo de lo que digo. Es naturalmente transparente, porque las transacciones tienen que ser blancas y están registradas en un sistema global. Está bien, por eso, mirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mirale lo que tienen de títulos públicos y cuántos títulos tienen, y los títulos públicos los tienen a valor técnico. Bueno. No podés tener un título de 100 de $100 a $100 cuando el mercado cotiza 30. Exacto. O sea, aplicar ese haircut. Eso es falta de transparencia. Y bueno, obvio, claro. Bueno, pero ahí está un Vale, argumento. se llama buy and hold. Buy and hold. Sí, dale. Sí, técnicamente. Pero lo Técnicamente que digo se llama así. no, ya sé, pero es una chicana. Una chicana para el Es para Estado. no anotar la pérdida. Ya sé. Pero lo que te quiero decir es. Vos te imaginás si haces todo mark to market, ¿no? No. No lo quiero pensar. Imagínate, no, ¿puedo ser un poquito más perverso? Sí. Hacelo sobre los balances de los bancos. Y pues están llenos de deuda del Estado. El 75% de la cartera hoy son títulos públicos y LELIQs. Bueno, pero está bien, pero los bancos no tienen, están dentro de un cepo, no tienen dónde poner los pesos, que sobran. No, Vos sabés bueno, que los tesoros de los bancos, más allá de lo que vos pienses de los bancos, están abarrotados de pesos, no saben, se los mandan de nuevo al Banco Central y el Banco Central se los devuelve y no tienen dónde pero guardarlos. no hay dónde guardar los pesos. ¿Vos lo sabés a eso? Sí, eso sí, sí. O sea, es más, o sea, utilizan los camiones de traslado como depósito. Exacto, como almacenamiento móvil. Almacenamiento. Sí. Bueno, hablamos de tu libro. Vas a lanzar en abril un libro de inflación. Sí, en abril Editorial Planeta lanza un nuevo libro mío que se llama El fin de la inflación. O sea, para los que dicen, necesito un plan integral y necesito llegar a diciembre. O sea, vas a hacer el plan el 11 de diciembre. Ok. O sea, en un día. Si no lo haces vos, lo puede aplicar otro y funciona. Sí, obvio, Te da igual. claro. Vos estás tirando la idea sobre la mesa. Esto es un debate abierto por una Argentina mejor. Bien. Y el libro tiene una primera parte que es todo que se llama Dinero, Precios y Tipo de Cambio. Sí. Chicos, acá trajo los apuntes. Yo Te- les te- quiero te- mostrar. los apuntes. No quiero, miren. Esta es la letra de él y viene con los apuntes. Dale. Sí. Entonces, primera parte acá hay del libro. más. Acá Hay más. Estos son, Trajo dos libretas. estos son sobre la política monetaria. Cuidado Mostrales. Sí, cuidado que. Está lleno de papelitos. Sí. A ver. ¿Ves? Bueno, ahí tiene. Las fórmulas. ¿Cómo arranca el libro? El libro arranca con un artículo que, digamos que básicamente es un artículo teórico, Sí. teórico, pero en formato de divulgación. Economía, claro, Claro, de manual. Claro, que se llama Dinero, Precios y Tipo de Cambio. Bien. Y ahí Explicás cada cosa. explico el problema, digamos, de la inflación, explico por qué está todo mal esos que hablan de la teoría no monetaria de la inflación, dejo en evidencia la chantada que es eso de la puja distributiva. Bien, está bien Digo, eso. dejo Ahora, en claro te todas hago esas un cosas. paréntesis. ¿Vos alguna vez leíste algún paper en el que demuestren algo de eso de la puja distributiva? ¿De la nueva economía monetaria moderna? No, bueno, la teoría monetaria moderna ya está, ya se terminó. Bueno, pero por eso O sea, digo, quedó en claro que es una chantada y... pero acá se sigue usando eso, ese No, argumento. Sí, bueno, está bien. Digo, eso en realidad es un argumento que viene de mucho más lejos y es una chantada para financiar al Estado. Pero lo de la puja distributiva es un derivado de algo que Olivera llamaba la teoría no monetaria de la inflación, que tenía que ver con todos los modelos de inflación estructural. Bien. Los modelos de inflación estructural tienen 3 elementos. Digo, esto es importante entenderlo porque si no después se dicen cualquier estupidez. Estamos derribando mitos acá. Claro, exacto. Que hay un montón de estupideces que dicen un montón de economistas, o sea, y que están mal. O sea, los modelos de inflación estructural tienen 3 elementos. Tienen primero lo que se llama el teorema de los precios relativos. Que básicamente, si la demanda de un sector crece más que la otra, digo, ese precio tendería a ser más alto, dada la oferta, Sí, cambia la relación entre esos precios. Claro, de un sector tendría con el el otro. precio A debería ser más alto que el precio de B. Sí. El segundo elemento es que hay inflexibilidad de los precios a la baja, entonces el precio de A sube, pero el de B no sube. Entonces, ¿qué pasa? Te queda el nivel de precio muy alto y entonces, si vos te queda el nivel de precio muy alto, o cae la actividad o
modificás la cantidad de dinero o se ajusta la demanda de dinero. Bueno, tendrías que ver, digo, qué tipo de ajuste toma la economía. Y el tercer elemento, que es la parte que no lo ven estos econochantas de la puja distributiva y todas esas pavadas que dice, la inflación internacional y todo eso, es que es un elemento, el tercer elemento es lo que se llama un modelo de dinero pasivo. Sí. Es decir, la cantidad de dinero se ajusta a un determinado patrón. Y ahí hay varios patrones. Hay uno que se llama patrón mercancía, es decir, que la cantidad de dinero se mueve con el nivel, con los precios, con el nivel de precios. Hay otro que se llama patrón trabajo, que se mueve con el salario. Hay otro que se llama patrón externo, que es cuando vos fijás el tipo de cambio. Y hay otro que se llama patrón crédito, que es el inflation targeting, que el Banco Central determina la tasa de interés. Pero entonces vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que vos tenés la teoría cuantitativa, ¿no? Sí. O sea, para mirar el mercado monetario. Entonces, la cantidad de dinero multiplicado por la cantidad de veces que gira ese dinero en la economía, o sea, la velocidad, eso te va a dar el PBI nominal. O sea, los precios por la cantidad. Sí. O sea, el producto. Entonces, supongamos que por algún motivo, no sé, cambia el precio relativo de A respecto del de B. No me importa, digamos, si tiene que ver con la cosa que fuera, por el momento, y como el precio de A sube y el precio de B no cae, entonces el nivel de precios pasa a ser más alto. Entonces, si yo multiplico, ¿qué pasa? Ahora, M por B es más chico que P por I. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si vos, la velocidad está dada y no modificás la cantidad de dinero, esa suba de precio tiene que tener como contraparte una caída del PBI. Sí. Te están diciendo. Sí. Entonces te dice, subí la cantidad de dinero para que no tener una recesión. Ese es básicamente el argumento. Entonces, suben la cantidad de dinero. Entonces, vos fíjate que la suba de precios es acompañada por una suba de la cantidad de dinero, ¿para qué? Para que el PBI nominal quede estable. Es decir, pero fíjate que en realidad, si vos no hubieras convalidado monetariamente, la inflación nunca hubiera aparecido. Exacto. Pero ¿qué pasa? Como por ley de Walras, ¿qué te dice la ley de Walras? Si N menos un mercado está en equilibrio, el restante también lo está. Como ese es el mercado que no se ve en los modelos de inflación estructural, algunos imbéciles creen que eso es no monetario. No, en realidad es todo monetario porque existe una convalidación directa. O sea, el modelo de la puja distributiva, que es otra estupidez, ¿qué es lo que dice? Vos podés hacerlo con el patrón trabajo. Entonces, cuando suben los salarios, si vos creés que la estructura de mercado es concentrada, entonces el nivel de precios sube. Entonces, frente a esa situación, si no convalidas monetariamente, te comes una recesión. Entonces, después aparece la convalidación monetaria que acompaña eso. Claro, entonces cuando te aparece la puja distributiva, aparecen los salarios más altos, los empresarios suben los precios, pero si vos no convalidás monetariamente, no pasa. Es más, es la misma estupidez que la guerra. Porque vamos a hacerlo así, yo tengo dos bienes, el A y el B. Suponete que por algún motivo, o sea, se contrae la oferta de A, o sea, con lo cual el precio de A va a tender al alza. Entonces, y suponete el caso este, tengo unos consumidores recontra cabrones que de ninguna manera quieren dejar de consumir A. O sea, no quieren dejar de consumir A. Con lo cual el precio de A se va a las nubes. Pero hay convalidación del consumo. Wait a minute. Sí. Exacto. Dale. Pero vos fíjate esto. Ahora, si yo tengo un ingreso fijo y quiero gastar más en A, inexorablemente tengo que gastar menos en B. Cuando gaste menos en B, el precio de B va a caer. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me encuentro con un banco central que convalida monetariamente, ¿qué es lo que pasa? Yo o sea, el precio de B no cae, entonces el precio de A sube mucho más, pero esto ocurre porque vos tenés una convalidación monetaria, porque si no, yo no puedo, o sea, nominalmente no puedo gastar más. Claro, hay una restricción. Tengo la restricción de presupuesto, claro. Y la única forma que se me ensancha la restricción de presupuesto es porque está el Banco Central emitiendo más dinero. Sí, claro. Entonces, digo, ¿qué puja distributiva? ¿Qué inflación importada? ¿Qué, digamos, o sea, que no sé pero cuánto? Pero lo estamos viendo en el mundo, lo que está haciendo Estados Unidos es exactamente esto. Bueno, el caso, digo, de lo que pasa con la inflación en el mundo es un poquito diferente, porque en el mundo utilizan el inflation target. Sí. Bueno, ahora me voy a poner técnico. Yo te traduzco, dale. Dale. No me queda otra que ponerme técnico. Yo lo traduzco, vos ponete técnico. Hay un problema que se llama el problema del ancla nominal. Sí. Cuando vos determinás, o sea, vos
¿Qué es en Estados Unidos el ancla No, nominal hoy? pará. Pero No, pongamos, sí. ponele cosas a las No, variables. es que no tiene el ancla nominal, no tiene ancla nominal, son las expectativas Bueno, en un inflation pero targeting. ese es el ancla nominal. Bueno, está bien, pero eso tiene una serie de problemas. A ver, supongamos lo siguiente. Vos, cuando demandás dinero, ¿sí? Vos demandás dinero para hacer transacciones, ¿sí? Para comprar bienes, ¿sí? Y vos podés comprar bienes presentes o bienes futuros. O sea, esto que yo acabo de describir es una cosa tremendamente técnica porque tiene que ver con que en una función de exceso o de demanda te entren todos los precios de la economía. Entonces, con todos los precios presentes, incluido el salario, vos derivás que el ingreso. Y la relación entre los precios presentes y los bienes y los precios futuros derivás la tasa de interés. Bueno, en los modelos macro, o sea, como es todo medio berreta, siempre meten el ingreso y meten la tasa de interés. Pero en realidad con todos los precios alcanzaría. Pero si la economía está dada así, de poner que está dada, entonces la demanda de dinero está dada. ¿No? Sí. Si tengo dado el ingreso y si tengo dado la tasa Claro, de la interés. propia economía te marca cuál es tu nivel Y de ahí que te derivas la demanda de dinero. Exacto. La demanda real de dinero, o sea, digamos, no la nominal. Y eso tiene que ser igual ¿a qué? A la oferta real de dinero. Entonces, si yo tengo que la oferta real de dinero es la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Sí. Entonces, yo puedo despejar el nivel de precios y el nivel de precios va a venir dado por la oferta de dinero dividido la demanda de dinero real. Sí. Y eso Pero vos fíjate que conforme yo voy determinando la cantidad de dinero, voy determinando el nivel de precios. Entonces, ¿qué es lo que me va a anclar el nivel de precios? Y la cantidad de dinero. Bien. Es decir, el ancla nominal es la cantidad de dinero. Ese es el ancla nominal, por Bien. excelencia, que es lo que te permite que los precios no sean cualquier cosa. Exacto. Hay una relación entre ellos. Por eso, ¿cómo se llama el artículo? Dinero, precios y tipo de cambio. Excelente. Entonces, vos ahí tenés el ancla nominal. Ahora, cuando vos controlás la tasa de interés, la cantidad de dinero no la determina el Banco Central, la determina la gente. Porque si a esa tasa de interés la gente quiere más dinero, el Banco Central convalida emitiendo más. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien, entonces la cantidad de dinero no la determina el Banco Central. Si vos no determinás la cantidad de dinero, los precios quedan a la deriva. O sea, no tenés ancla nominal. Bien. Entonces, ¿pero cómo se resuelve este problema? Vía expectativas. Porque en realidad, yo digamos, la demanda de dinero, digamos, va a estar relacionada con las cosas de hoy, que hoy las conozco, y con la de mañana. ¿Y cómo vinculo hoy con mañana? Con las expectativas de inflación. Con las expectativas Bueno, pero de ahí viene inflación. una pata muy importante. Sí, porque Dale. esto es importante. Esto ahora se vuelve muy importante. Ahora vamos a explicar la estupidez que hizo Marcos Peña. Me encanta, pero antes quiero que le expliques a la gente, porque vos vas a una velocidad que yo no sé si te pueden seguir respecto a las expectativas. ¿Cómo logra la Fed generar expectativas positivas o negativas? Pará. Entonces, pero primero resolvamos el problema del ancla nominal. Dale. Entonces, cuando yo resuelvo las expectativas de inflación, dada la tasa de interés real, que son los precios relativos, Sí. presente sobre futuro, ¿qué determino? La tasa de interés nominal. Dado el ingreso, ¡pum! Determiné la demanda de dinero. Al determinar la demanda de dinero, determiné la cantidad de dinero y el sistema quedó anclado. Claro, y lo que logra ahí en ese caso el Banco Central es enviar una señal hacia el futuro, porque nadie tiene una bola para saber lo que va a pasar. Exacto. Pero está mandando información. Entonces es clave, digamos, lo que pase con las expectativas. Sí, Entonces, ahora, las expectativas no nacen de un repollo. exactamente. Las expectativas tienen que ver, digo, o sea, a ver, ¿vos le creerías algo al Banco Central de la República Argentina? No, pero Bueno, sí le bien. creería a la Fed. ¿Qué Bien, está haciendo exacto. Jerome Powell hoy? Jerome Powell adelanta cuál va a ser su siguiente paso, pero está dando certidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todos los actores de la economía ven eso y dicen, la inflación va a bajar. Exacto. Mirá esto, porque esto es importante. Cuando vos mirás lo que ocurre durante la crisis subprime y lees los discursos de Bernanke, siempre había un párrafo donde hacía alusión a ¿qué? Que las expectativas de inflación estaban ancladas y con eso, ¿y qué hacía? Miraba los bonos que estaban indexados y los que no estaban indexados y chequeaba que las expectativas de inflación no estuvieran a la deriva. Sí. Entonces, si ese número estaba estable, las expectativas estaban ancladas y entonces tenía demanda de dinero y por ende tenía un ancla nominal. Correcto.
Vamos al caso de Argentina, 28 de diciembre del Explícalo porque es muy 2017. importante eso, es muy importante. ¿Qué pasó? Digamos, Sturzenegger había salido del esquema de control de agregado monetario y pasa al inflation targeting. Exacto. Como a Marcos Peña no le gustaba, digamos, la política monetaria que iba a seguir Sturzenegger, se juntó con 7 economistas y se sentó frente a Sturzenegger y le dijo, mirá, yo no sé nada de economía, lo cual lo tenemos clarísimo que no sabes nada de economía, Marquitos Piña, ¿sí? Y le dijo, pero todos estos 7 que están acá dicen que vos estás equivocado. Lo apretaron a Sturzenegger por un acto de responsabilidad, porque si yo hubiera sido Sturzenegger, renuncio y que le estalle todo en la cara. Sturzenegger, por ponerle el hombro a Macri, se quedó. Y cuando pasa eso, que le avanzan sobre la independencia del Banco Central, Marcos Peña, el Toto Caputo y Duhovne, o sea, con lo cual, digamos, cuando ustedes lo de Juntos por el Cambio le hablen de independencia del Banco Central, recuérdenle el 28 de diciembre del 2017, donde como no le gustaba lo que estaba haciendo el Banco Central, se lo llevaron puesto. Bueno, para que y sea eso más generó gráfico, una crisis. Había una meta mensual, una meta anual de inflación en base a lo que el Banco Central había calculado y ese día... Se le hicieron subir. Claro, le dijeron, no, la meta no es esta otra, porque políticamente era más beneficioso. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Es decir, se metió la política dentro del Banco Central. Exacto. Y entonces se lo llevó puesto el mercado y después entramos en la crisis que deriva después en que terminamos pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Claro, en la suba de la inflación, en todo lo que vino después. Y después, o sea, encima, digamos, o sea, los cucarachos arrasaron en la elección y con lo cual fue peor todavía. Que además, dicho sea de paso, apareció el señor Lacunza, el señor reperfilamiento, que defolteó, porque el reperfilamiento es defoltear, pero le puso una palabra más linda, pero no se olviden que los defolteó, sí, defolteó toda la deuda en peso, porque agarró y la pateó para adelante, y además volvió a poner el control de capitales, ¿no? Sí, antes de que terminara el gobierno en 2019. Exactamente. Así que lindo desastre generó ese día el señor Marquitos Piña. Bueno, pará, ¿ya terminaste con eso? No, y ahora voy a la parte internacional. Dale. ¿Por qué hay inflación en el mundo? No es que hubo un cambio, no. ¿Qué es lo que pasa? Vos fíjate que en realidad, entonces, es clave en los sistemas de meta de inflación el anclaje de las expectativas. Entonces es muy importante la demanda de dinero. Cuando vos tenés eventos como lo que fue el tema de la pandemia, sí, eso hizo que la gente se asustara mucho. Y entonces la moneda emitida por los gobiernos fuertes aumentó mucho la demanda de dinero. Aumentó tanto la demanda de dinero que de hecho la economía se estaba metiendo en una deflación. Y para evitar una deflación, ¿qué hicieron todos los bancos centrales del mundo? Y aumentaron la cantidad de dinero. Aumentaron sus bases monetarias. Sí, claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto donde emitieron muchísimo dinero, ¿por qué emitieron mucho dinero? Porque la demanda de dinero estaba alta para evitar la deflación. ¿Qué era lo que pasa? Como los médicos le pifiaron todo el tiempo con el pico de la epidemia y le vivieron pifiando de manera, digamos, vergonzosa, por decirlo de alguna manera elegante. Datos estadísticos que los médicos proyectaban y erraban en el cálculo. Sí, cometían una serie de cuestiones de errores de índole matemática muy groseros, pero bueno, aquellos que en aquel momento lo avisamos, fuimos perseguidos. Bueno, yo tengo un libro sobre eso, que se llama Pandenomics, y además hasta explico por qué le pifiaban sistemáticamente al pico. ¿Por qué? Porque en realidad una epidemia tiene el comportamiento de una curva logística. O sea, arranca despacio, se acelera como una exponencial y después empieza a crecer decrecientemente. Eso tiene sentido porque vos tenés un límite poblacional que es 100%. Entonces, en algún momento vas a chocar con el techo. En un momento los infectaste a todos. Claro, y empieza a decrecer la curva. Entonces, en realidad, lo que vos tenés que mirar es... Y eso, el pico de contagio se da cuando se produce el cambio de régimen dentro de la curva logística. Cuando pasa de régimen exponencial a régimen logarítmico. Es decir, de crecer crecientemente a crecer decrecientemente. Entonces, en realidad, vos tenías que estar mirando todo el tiempo, tendrías que estar todo el tiempo calibrando esa curva. Pero como no saben de matemática,
no calibraban eso, aquellos que pedíamos esto nos trataban de locos, o sea, pedían la censura de aquellos que señalábamos estos errores, es decir, la infectocracia estaba pero súper violenta. Bueno, y no le ha sido gratis esto a Argentina, ¿no? Digo, porque los errores de la infectocracia, Argentina, si hubiera tenido la cantidad de muertos en línea con el promedio mundial, o sea, siendo un país mediocre, debería haber tenido 30.000 muertos y tuvo 130.000. O sea, esos 100.000 son culpa del gobierno. Ahora, que además perseguía a aquellos que le señalaban los errores. Espera, hacé doble clic ahí porque te metiste en Argentina de nuevo después de la pandemia. Me interesa el periodo post-pandemia hasta hoy respecto de lo que fue pasando con la economía. Claro, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se termina la pandemia, el pánico baja. Exacto. La demanda de dinero cae y como los bancos centrales quedaron todos expandidos y vos no podés sacar toda esa plata rápidamente, ¡pum!, te embocaron con la inflación. Bien. Por eso pasó en el mundo. Lo que pasa es que acá somos más lentos para movernos. Bueno, acá tenés 250.000 problemas más. Pero vos fíjate que el gobierno de Alberto se jactaba. Álvarez el Gil decía en un artículo de Pravda 12 que emitir hacía bajar la inflación. Y está el artículo, Sí, me acuerdo. Está el artículo. Y en realidad, lo que En realidad, la pregunta del título del artículo es algo así como, ¿vieron que emitir no genera inflación? No, bueno, pero fue más allá en el artículo, ¿no? Sí. Y él termina diciendo que emitir baja la inflación. O sea, una barrabasada. En realidad, cuando se dan este tipo de situaciones que la gente se asusta y necesita, digamos, o sea, no sabía si iba a poder hacer las transacciones o no, si iba a tener plata o no, te mandás más dinero. ¿Y eso qué generó? Que la tasa de inflación se desacelerara por dos elementos. Uno, por el aumento de la aversión al riesgo, que vos necesitabas tener peso para hacer las transacciones, y la otra es del apretón monetario que había pegado Sanleris. Sí. Después de que se patinaron 7.000 palos Sturzenegger y 15.000, menos, Federico habrá patinado 3.000, 4.000. Caputo se patina 15.000 millones. Y después el resto, lo hace Sanleris, hasta que termina, de poder dejar fija la cantidad de dinero y pasa a un esquema de control de agregado monetario. Y eso, el efecto, como la política monetaria tiene rezagos, los beneficios de ese apretón monetario los recibe, ¿qué, Alberto? En el 2020. Durante el 2019 y el 2020, que es la desaceleración de la inflación. Exacto. Entonces, este zapallo decía que emitir no causaba inflación y lo que estabas viendo era los efectos del apretón monetario de Sanleris y el aumento de la demanda de dinero. Esa conjunción hizo que la inflación se desacelerara al 36%. Claro. En 7-8 meses. Pero después empezaron a emitir nuevamente porque necesitaban dinero. No, seguían emitiendo. Emitieron 16 puntos del PBI en 3 años. Desde que asumió Alberto hasta hoy. Una base en torno a 5 puntos del PBI. ¿Y hoy cuánto está la inflación según tus cálculos? Porque vos proyectás también... No, yo no proyecto. Bueno, pero tomás estimaciones de otros. No, yo lo que digo es, mirá, los números monetarios no cierran. Si yo miro a ver, primero porque si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque aumenté la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas a la vez, yo tengo un impacto en precio. Ahora, ese impacto en precio no es instantáneo, tarda 2 años, ponele. Sí. Entonces yo tengo un problema entonces con la emisión monetaria pasada. Sí. Si yo emití 16 puntos del PBI en los últimos 3 años, por más que yo corte hoy con la emisión monetaria... Tenés como si fuera una inercia, sigue para adelante. Sí, no lo llamamos inercia porque, después vienen los chantas de... Bueno, pero es como un efecto de inercia. Cuando vos frenás el auto y queda resbalando. Está bien, no, pues se llama, yo lo llamo rezago. Bueno, rezago. Sí, dejar estela, no sé cómo decirlo en criollo. Porque ya lo emitiste, en realidad, tenés que terminar de limpiar ese efecto. Es todo ese residuo que queda. Bien. Exacto, esa es la mejor palabra. Ese es el primer punto. El segundo punto es tener un problema con la emisión presente por el déficit fiscal. Claro. Y tenés un problema con la emisión futura, que son las LELIQs. Para que te des una idea, la relación de los pasivos remunerados, LELIQs, pases contra base monetaria, hoy estamos en los mismos niveles que teníamos al inicio de 1989, o sea, en la antesala de la hiper. Entonces, yo tengo que además emito, o sea, aparte de esas, se emiten a un 107% de tasa de interés. Quiere decir que de acá a un año yo duplico eso. Con lo cual, la relación se va a 4-1, 5-1.
Y esa relación 5-1 además le tenés que sumar el déficit fiscal que van a financiar con emisión monetaria. Con lo cual vas a estar en 6, 7... Esto explota, Julieta, explota. Digo, o sea, no sé cuándo, porque el tiempo es del creador, pero va a explotar. No sé cuándo, pero salvo que haya explota. un cambio de gobierno y un cambio de tendencia en ese sentido. ¿O no llegamos a eso? Vas a tener que hacer un trabajo muy grande para limpiar el balance del Banco Central. Y si ganás vos, lo vas a tener que hacer vos. Yo no tengo problema. Yo esto lo tengo diseñado con 2 esquemas distintos de dolarización, y si yo no puedo avanzar en un esquema de dolarización, competencia de moneda, pero Sí. para simplificar, es muy largo decir La un sistema, salida competencia de del moneda. peso hacia Claro, una la moneda eliminación del dura. banco, Sí. claro, la eliminación del Banco Central. Y si no se puede hacer eso, también, digamos, o sea, obviamente, que como nosotros vamos a avanzar, lo que vamos a hacer es avanzar mucho más rápido sobre el ajuste fiscal. Sí. Y el único problema es que si no podemos eliminar el Banco Central, va a tardar más tiempo la baja de la inflación, porque tenés que recrear la demanda de moneda de una moneda que no tenés. Claro. Porque Argentina en realidad no tiene moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la diferencia es a la velocidad a la cual vos bajás la tasa de inflación. Por lo tanto, te das cuenta, plan integral, que lo tenés que tener ahora el plan. Si no quiere decir que le estás mintiendo a la gente, o porque lo tenés y no se lo querés contar, estás mintiendo, o directamente no lo tenés, con lo cual estás mintiendo. O sea, no te importa dónde te metas, plan integral, estás mintiendo. O sea, sos un mentiroso, porque sos un colectivista. Y en realidad lo que querés es arruinarnos a todos los argentinos, porque a vos lo que te gusta es cobrar impuestos para hacer obras públicas que te dejen un lindo dividendo. ¿Y qué vamos a hacer con los impuestos? Hay que bajarlos. O sea, vos tenés que ir a un acuerdo con las provincias para que ir de 100... Nosotros esa reforma también la tenemos diseñada para ir de 167 impuestos a 10. Tenés que hacer un acuerdo con las provincias. ¿Y la tasa tributaria promedio cuánto tendría que bajar? ¿O es correcta la que tenemos? No existe tal cosa como algo correcto. Bueno, digo, O sea, ¿es algo que funciona? No, esto es interesante. Lo hago para que veamos cómo las palabras Está bien. se nos meten y abre ventanas colectivistas. Vamos a ponerlo así, porque el tema de los impuestos, no puede haber una tasa impositiva óptima, no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque fíjate esto, eso está en mi otro libro, que se ¿Cuántos llama tenés publicados ya? 17 y voy a 2 más, Bien. que es El fin de la inflación, que sale por Planeta, y el otro que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Bueno, esto es parte de la trampa neoclásica. Vamos a ponerlo así. ¿Vos estás a favor del respeto del derecho a la vida, de que le respete el derecho a la vida a otra persona? Sí, obvio. Bien, o sea, con lo cual estamos de acuerdo con que respetar la vida está bien y que asesinar está mal. Entonces, Sí. Entonces, fíjate lo que es la tiranía de las funciones cóncavas. El nivel óptimo, ¿qué es? Entonces existe algo entre esas dos cosas en el medio que es óptimo. O sea, ¿me vas a decir que hay un nivel de tortura óptimo? No. Bueno, entonces no puede haber impuestos óptimos. Bien, entonces. Bien, porque si robar está mal y respetar la propiedad está bien, no puede haber Algo en el medio. un nivel de robo que esté bien. No hay un nivel de robo que esté bien. No lo hay. Entonces, ahí, al margen de esa situación, eso es una cuestión de índole general, digamos, conceptual, de cómo vos pensás hacia dónde querés llevar la economía. Ahora, vos tenés que tener determinados gastos, que obviamente, en la transición los tenés que tener. Entonces, nosotros pensamos en lo que tenemos diseñado es una simplificación del sistema tributario, que obviamente lo tenés que acordar con las provincias, que es llevarlo a 10 impuestos. Hay impuestos que tienen que desaparecer. Por ejemplo, ingresos brutos tienen que desaparecer, tiene que ser absorbido por el IVA. Otro impuesto que vos tenés que reventar es las retenciones. Vos no podés tener retenciones. Ahí yo desarrollé un esquema que lo validé con el campo. O sea, yo les presenté a ellos mi propuesta de cómo salir de este berenjenal. Otra cosa que nosotros también tenemos pensado Y es... ahí, por ejemplo, en retenciones, ¿cómo haces para reducirlas de 35 en el caso de la soja, de poroto de soja? No, llevar a 0, pero... Porque en el fondo, ¿cuál es tu problema? Tu problema es un problema de financiamiento, claro, ¿no? Claro. O sea, tu problema es un problema de financiamiento. Entonces, hay algunos que no te las quieren tocar.
llámese plan integral, no las quiere tomar. Bueno, está bien. No las quiere Pero tomar. porque no sabe cómo conseguir el financiamiento. ¿Vos de dónde lo sacás? El propio financiamiento te lo van a dar las propias empresas exportadoras. Vos decís, van a exportar más porque le quitas impuestos. Sí, claro. Tenés un Pero- incentivo Sí, adicional. pero además, esto es como cuando vos hiciste... ¿Qué hicieron en Chile, por ejemplo, cuando hicieron el sistema de jubilaciones? Dijeron, pará, yo le estoy pasando esto a las AFPs. Las AFP reciben los fondos y vos le generás un déficit transitorio al Estado, entonces te compraban directamente esos títulos, ¿no? Bueno, los compradores naturales de esos títulos, ¿quiénes serían? El campo. Pero además, esto, por ejemplo, cuando Cavallo las quiso eliminar en los 90, el Fondo Monetario le dijo que no, que era una locura. ¿Y qué es lo que pasó? Después la expansión que tuvo fue tan grande la expansión de la economía que, digamos, o sea, de ser un ingreso muy importante dentro del fisco, pensá que estabas en una hiper, con lo cual las retenciones que venían de los dólares era el ingreso más importante que lo tenía el país, el fisco. Entonces, ¿qué era lo que pasa? La propia dinámica de lo que vas a tener, porque hoy los precios en dólares en Argentina son ridículos. Hoy Argentina tiene el segundo salario en dólares más bajo de la región. Bueno, lo que es una estupidez. O sea, vos tenés tenés muy desalineados los precios relativos. La corrección de esos precios relativos, Sí. cuando vos les quites las restricciones al sistema, lo que va a hacer es que todo en dólares va a valer más. Y entonces ese número, digamos, va a perder mucha importancia. Y además los exportadores, al tener más plata, son tus financiadores directos. Claro. Entonces te das cuenta que se puede salir. Pero lo que pasa es que el tipo que le gusta morder del gasto público, le cuesta. Sí, o hay mucha gente que no entiende todo esto. Que alguien se lo explica, Bueno, pero no lo entiende. Vos se conocés gente. se supone que el plan integral es Bueno, economista. no hablo de esa gente, pero digo, hay muchas otras personas. Acá te preguntan mucho cómo vas a lograr estas reformas si el Congreso no te acompaña. O si las provincias, en el caso de los impuestos, no te acompañan. Bueno, Porque hay mucho gobernador que también muerde Bueno, los sí, pero impuestos. ahí nosotros también tenemos una llave, digamos, con el tema de la coparticipación. Sí, la vas a dar de Y baja, vamos, la- no, claro, y vamos a ir a la justicia, y esto lo va a resolver la justicia. o sea, la Corte Suprema. Bien, exacto. Así que también tengo Pero solución ¿cuál es la para idea eso. de la coparticipación? Disolverla. Disolverla, eliminarla, porque es un mecanismo por el cual es la idea de la justicia social entre provincias. Aparte, a mí me parece espantoso que tengan que venir los gobernadores a arrodillarse, a besarle el anillo al presidente. Ahí acá en yo te Buenos Aires. sigo en casos como Santa Fe y Córdoba que tienen forma de recaudar mucho por sus actividades productivas. ¿Qué pasa en provincias como Formosa, Santiago del Estero? ¿Y acaso no recaudan un montón desde la coparticipación y se convirtieron en feudos? Bueno, pero por eso te digo, se la sacás. Y bueno, está claro, digo que como mecanismo de desarrollo no funcionó, porque No. en el fondo, digo, o sea, tienen más pobres, más dependencia. Pero son ¿cómo se van a casi financiar esclavos. esos gobernadores? Y tendrán que buscar de reacomodar el gasto. Yo Vas a sé- crear algo que se llama correspondencia fiscal. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Exacto. Y vas a tener competencia entre distritos. Sí, se van a matar porque cada inversión sea en ese lugar. Pero mientras tanto, vos ese gobernador que le mandás coparticipación se la vas a Pero eso sacar. no es instantáneo. Vos en el medio tenés que hacer el ajuste. Nosotros tenemos para hacer el ajuste fuertemente. O sea, nosotros proponemos eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada de la chilena. Tenemos pensado eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Tenemos pensado recalibrar, o sea, eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato, no a lo bestia como lo hizo Aranguren. Digo, estamos pensando en avanzar en privatizaciones de las empresas públicas. Estamos pensando en terminar con todos los regímenes de privilegio que son un punto más del PBI. Vamos, mirá si tenés... No, trabajo o sea, vas a tener. Tenés tres de la inversión pública, 5 de las transferencias discrecionales, o sea, ahí ya estás en 8. 5 casi de los subsidios, 13. Está calculando puntos de recorte del gasto sobre el PBI. Te lo Mirá, traduzco. Exacto, Bien. mirá si se puede hacer. No, yo no digo que no se pueda. Lo que a mí me preocupa es toda la negociación política detrás, porque yo técnicamente sé que estás capacitado. El Bueno. problema es, tenés que negociar con gente que viene de la política. Bueno, la pregunta es, porque esta pregunta toma sentido porque estamos asumiendo que me van a bloquear. Sí. Entonces digo, como estos tipos que te dicen que te van a traer una oferta liberal, que ahora se disfrazan de liberales, ¿no van a apoyar las reformas de promercado? ¿Qué me van a pedir cargos, ministerios, guita? Digo, eso digo, hay que preguntárselo al que dijo esto, ¿no? Digo que fue Martín Tetaz. Dijo que si quiere que saquemos esto va a tener que entregar cargos,
ministerios. ¿Eso te lo dijo a vos? No, lo dijo públicamente. Pero refiriéndose a vos. Sí, lo dijo públicamente. Entonces digo que, digamos, yo entiendo, digo, la lógica radical tiene que ver con eso. También te preguntan por la educación. Perdón que te salté de tema, pero para responderle a todos. A ver, la educación nosotros la vamos a... Esto es lo que nosotros llamamos la reforma silenciosa, que tiene que ver con que de largo plazo se puedan eliminar los programas sociales, pero no porque vos se los sacás a la gente, sino porque la gente los deja. Ahí, O sea, vos supongamos que vos asumís mañana, no sacas los planes sociales, pero vas a lograr que la gente tenga incentivos para largarlos porque tienen algo mejor. Exacto. Esa es la idea. Okay. Entonces, nosotros en la reducción de ministerios, nosotros en el Ministerio de Acción Social, que además está a cargo de una mujer brillante, Sí. básicamente va a incluir lo que es niñez, va a incluir salud, va a incluir educación y programas sociales, todo integrado. Vas a integrar todo en acción social. Se va a llamar así. Sí, se podría, o desarrollo social. Sí. Es más, si querés lo podemos llamar el Ministerio del Capital Humano. Bueno, como vos quieras. Entonces, todo eso lo que va a hacer es darle contención a los segmentos más vulnerables para que de largo plazo puedan salir. Y eso tiene que estar integrado ¿en qué? Porque, a ver, si un chico no morfa de chiquito, no puede formar su capital humano primario, que es alimentarse para poder razonar, para poder estudiar, para poder trabajar. O sea, cuando vos mirás el crecimiento del siglo XIX, una parte muy importante viene explicado porque la gente empezó a comer. ¿Me comprendés? O sea, digo, un elemento muy importante en ese momento fue que la gente empiece a comer, porque eso le permitía tener más fuerza y poder trabajar mejor, y al mismo tiempo le permitía estudiar, progresar, evolucionar. O sea, con lo cual, primera parte. La segunda parte tiene que ver con, o sea, esto lo tenés que integrar con la educación. La educación tiene que dejar de ser un mecanismo de adoctrinamiento. Es decir, hoy vos, cuando vas a estudiar, la educación es la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal, es un mecanismo de adoctrinamiento. O sea, forman esclavos en la religión del Estado. Y otro tema muy importante es la salud. Esa es una reforma de programa educativo. Y después tenés una reforma de asistencia educativa. Bueno, tiene que ver con los vouchers. Nosotros queremos ir hacia un sistema de vouchers. ¿Para qué? Para que donde vos estás, digamos, o sea, ok, la sociedad decidió que quiere tener educación. Pública. No. Quiere tener educación. Educación pública es una cosa más complicada, porque aun cuando sea de gestión privada, si te fijas el contenido, estás en el horno. Bien. Si el ministro de Educación te dice que vos tenés que estudiar Marx y nada más que Marx, bueno, estamos jodidos. Vamos a tener un ejército de zurdos rompiendo todo. ¿Y cómo sería un modelo ideal en tu cabeza? En el corto plazo, digo, en las transiciones, en el corto plazo, ojo que mi definición de corto plazo no es lo mismo que la definición de corto plazo del resto de la gente, ¿no? ¿Cuánto es corto plazo para vos? Digo, por lo menos 5 años, pero 10 años. O sea, yo digo, o sea, pensá que yo pienso en dinámicas, toda esta dinámica de crecimiento yo la estoy pensando en 35 años. O sea, obviamente que es algo que excede a, digamos, a lo que yo considero presidencia, supongamos, mi vida política, claro. Porque aparte yo termino y me voy a casa. O sea, un mandato y te vas. No, digamos, pueden ser 2, porque eso lo va a determinar la gente. Pero serían 4 u 8 y no más. O sea, después me vuelvo, digamos, me encierro en mi casa, me dedico a dar conferencias, leo la Torá, estoy con mis hijos de 4 patas y se acabó. O sea, ahora voy a ir ahí, pero no nos vayamos de la educación. Entonces vos decís... Pero, claro, por ejemplo, un elemento muy importante es que vos o sea, no está prohibido por ley, está permitido, pero no se está usando de manera extendida, que es que vos rindas libre. Entonces vos agarrás, formás a tus hijos vos misma. En tu casa, y entonces, digamos, después va y rinde libre. ¿Pero no te parece que tiene que haber un programa o no hace falta? Un programa educativo que sea mandatorio o, si querés, de guía. ¿Y quién determina la calidad de qué es la educación en el mercado? No lo sé, te lo estoy preguntando. Vamos a ponerlo ¿Cómo así. es en Europa? No, esa es la parte que no me importa.
Porque entonces si yo me paro así en el año 1813, sigo teniendo esclavitud. Entonces, lo que hay que pensar es el problema. O sea, ¿por qué, digamos, o sea, el gobierno tiene que determinar cuáles son los contenidos? No lo digo. Por ahí Está bien, está bien, pero... por ahí tenés que dejarlo libre en el mercado, pero ¿por Está qué? bien, pero... No, pero quiero... Pero está bien, pero es una transición, por eso. Ahí tiene 3 pasos la transición. Una es, digo, que uno se forme solo y vaya y rinda libre. Bien. Ese es un primer estadio y eso se puede hacer ya. Segundo estadio es el sistema de vouchers, donde vos, como la sociedad decidió tener educación, entonces vos recolectás dinero y lo repartís igualitariamente entre la gente y la gente decide a qué institución va. Y las instituciones se van a tener que esforzar por ser buenas para atraer a los alumnos, porque si no quiebran. Eso lo hace Suecia, por ejemplo. Suecia tiene, digamos, una de las cosas que tiene. Y la otra ya, digamos, o sea, estamos hablando en el hiper larguísimo plazo, es hacer lo que el sistema sea totalmente libre. Pero, digo, para llegar a eso antes, tenés que cumplir los otros 3 pasos. Entonces, yo creo que en el primer estadio, digamos, vos podés meter el germen de la libertad, dejando que la gente, digamos, o sea, y estimulando que la gente vaya y rinda libre. O sea, Pero ¿quién va a entonces, definir el examen al que vos tenés que aprobar? bueno, en Estado, el ¿no? corto plazo, digo, y sí, porque seguís teniendo educación pública, que es el que regula los contenidos. Esa era mi pregunta. Claro, pero la pregunta es, pensá cualquier producto, no sé, un auto. Sí. ¿Quién determina la calidad del auto en el mercado? La empresa que lo fabrica. ¿Estás No, segura? el consumidor cuando lo compra, pero primero empezó Ford, Henry Ford, definiendo cuáles eran las características del auto. Pues la gente lo obligó a cambiar de color, por ejemplo. No, pero de vuelta, y si la gente que hubiera querido seguir andando con los caballos, se Bueno. quebraba. Sí. Es decir, la calidad en el mercado la determina, ¿me comprendés? La gente, cuando decide que compra un bien y no otro, con determinadas características o no. Es decir, querer imponérselo por la fuerza, terminan pasando las cosas que pasan hoy, que es que te imponen contenidos que son funcionales a la religión del Estado. Bien. Entonces, la primera forma de meter competencia ahí es dejar que la gente estudie sola. Está bien. Y que vayan y rindan libre. O sea, no tocaste nada, pero empezás a modificar los incentivos. Cuando vos empieces a ver que los que se forman solos le va mucho mejor que los que están encerrados ahí adentro, y vas a ver. Después, o sea, avanzar hacia el sistema de voucher. Y después, digo, la economía, digamos, pero estamos hablando, esto, por ejemplo, yo lo llamo reforma de tercera generación, o sea. Claro, la de primera, ¿cuánto dura? ¿En qué periodo es? Yo ¿5 creo años? No, las reformas de primera generación, ¿cuánto tiempo lo podés instrumentar? Es bastante, no sabemos porque tiene lógicas políticas, Claro. pero eso trae beneficios durante 15 años por lo menos. Sí. O sea, vos, la convergencia, que son 35 años, vos 2/3 de la convergencia la tomás, la alcanzás en 1/3 del tiempo. Claro. Es decir, vos ponele, de 12 a 15 años, vos alcanzás a tener un PBI per cápita que es el 67% o 60% del que tiene Estados Unidos. En dinámica. Bueno, tenés muchas más chances porque Estados Unidos es una economía madura y Argentina es una economía que todavía no se desarrolló. Por eso eso se llama convergencia. Ahí te preguntan, Argentina tiene todos los recursos probados de commodities que hoy están subiendo de precio en el mercado. Litio, soja, energía, gas, etcétera. Con esos recursos, ¿a vos te alcanza más allá de los cambios y las reformas que vas a hacer? ¿O te parece que vas a tener que invertir más en investigación y desarrollo para ver qué más tiene Argentina? Para empezar, digo, para encontrar el camino de un desarrollo incipiente. No, digo, ahí está el error. Digamos, Japón no tiene nada de eso y es una potencia. Primer punto. O sea, tener recursos naturales no te hace rico. Ahí está bueno eso. Lo Es que un mito eso. Lo que te hace rico es la libertad. Explica por qué. Vos tenés un cálculo, una estadística que usás siempre. No, digo, pero ¿Qué dice la evidencia? es que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. O sea,
fíjate que todas las reformas que yo propongo son todas reformas pro mercados que incrementen la libertad. De hecho, Argentina volvió a caer en el índice de libertad económica, entonces está entre los peores países del mundo, está en lo que se llama la zona de países reprimidos, es decir, que Argentina, si sigue así, solo le queda por delante seguir cayendo. Es decir, por eso es la revolución de la libertad esta. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a ser político? ¿O que ibas a entrar en la política? No, eso fue un accidente, casi te diría. Fue un accidente causado por un impresentable como Leandro Santoro. ¿Por él? ¿Vos decís que por él entraste a este mundo? ¿A este nuevo mundo? Sí, porque él era el que en los medios de comunicación, cuando asume Alberto Fernández, y él se presentaba como el, Era un asesor. el asesor en temas de medios, él recomendaba que había que censurar a todas las expresiones de derecha, que no había que dejarlos hablar, que no había que darle lugar en los medios. De hecho, hay una nota que él da en Perfil, que se la da a Fontevecchia, y le dice, no, ustedes tienen una responsabilidad enorme, ¿cómo se les ocurre que le pueden dar lugar a un loquito que en el medio, con los pelos no sé qué, en el medio del prime time, dice que hay que cerrar el Banco Central? ¿Cómo van a permitir ese tipo de cosas? Entonces Fontevecchia le dice, ¿de quién estás hablando? Y el muy cobarde le dice, después en el corte te lo digo. O sea, ni siquiera tuvo las agallas de decirlo, cuando en realidad el único que pedía para cerrar el Banco Central era yo, con esas características. Y después en 2 programas en C5N se le soltó la lengua y además directamente me nombró, con lo cual eso me dio la pauta de que la batalla cultural tal como la estábamos viviendo, no iba a seguir. Porque eso sí, ¿ves? Durante el gobierno de Macri, digo, por lo menos, o sea, nos dejaban hablar a todos. ¿Y vos creés que en ese momento vos hablabas con algunos funcionarios? ¿Te escuchaban cuando hablabas y decías esto está mal, esto es incorrecto, no lo veo, este camino, ¿te acordás que decías la vas a chocar? Sí, sí, yo digo, ¿Vos hablabas con algunos yo con funcionarios? el que más contacto tenía era con Federico, que digo, me parece un tipo brillante, digamos, y que además me parece un gran ser humano. Yo tenía, digamos, tenía vínculos, digo, hablaba con él o hablaba con Demian Claro, también. pero eran todos funcionarios del Banco Central. Sí, ¿En no, economía en ese momento hablabas con alguien? tuve una charla muy interesante con Galiani Sí, me en acuerdo, su Sebastián. momento. Sí, sí, no, fue muy buena la charla, fue muy divertida, fue una charla de 3 horas. Bueno, pero por lo menos escuchaba una opinión en contraria. Sí, sí, no, y tiene muchos elementos que fueron muy interesantes. Esa charla con Gallieni fue también muy interesante. Ya le digo, con Federico tenía más. De hecho, sigo teniendo contacto con Federico, ¿Y de este gobierno con quién hablas? con nadie. ¿Nunca hablaste con nadie? De los que están ahora en ¿Con funciones, con Guzmán nadie. hablaste alguna vez? No, no. Tampoco. ¿Y qué pensás de lo que pasó Un inepto. antes y después? Siempre pensé que era un inepto y sigo considerando que es un inepto. Eh, y, y- ¿Podría haber hecho muchas cosas distintas, según tu sí, criterio, claro, desde que obvio. Digo, asumió sí, hasta que se sí, fue? sí, desperdicié un montón de tiempo. Y eso en economía es letal. ¿Y qué Sí. margen le queda ahora a Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía? Nada, O sea, agarró el nada. problema tarde, me parece, ¿o no? Bueno, pero es que mucha alternativa no tenía, ¿no? Por eso te digo. Porque si dejabas la economía en la mano de las bestias de los kirchneristas radicalizados, Sí. eso digo, te aseguraban la explosión y eso era la muerte política de todos los integrantes del frente. Y yo creo que él se jugó lo que yo llamo la rusa ruleta. O sea, juega, digo, él como la ruleta rusa, pero con 5 balas en la recámara. O sea, y en una te salvás. O sea, y creo que es lo que está haciendo. O sea, básicamente lo que está haciendo es tirar la explosión para adelante. Independientemente de quién reciba la explosión, porque eso la gente a veces no sé si es tonta, ingenua, algunos que dicen, no, bueno, pero deja la bomba. Y en realidad a ninguno de los, ni los que están de un lado ni los que están del otro le importa el tema de la bomba, solo les importa el poder. Es decir, Massa no tendría ningún problema que esto estalle el día después de la elección si él gana, ¿eh? Y le explota la cara y prefiere que le explote la cara haciendo gobierno, pero está dentro del poder. Y recordad que a esta gente lo único que le importa es
el poder por una cuestión de ego para conseguir cosas que no podrían conseguir en condiciones normales. Y eso está vinculado también con la codicia, o sea, porque les gusta la guita como locos, y la lujuria, ¿no? O sea, tener, digamos, cosas que en condiciones normales no podrían tener. ¿Cuántas horas estudias por día para todo esto y para tu vida profesional? No sé, porque yo digo, me siento y cuando tengo ganas, qué sé yo, ayer me senté un rato y nada, y me leí 100 y pico de hojas. Por eso, son muchos. Pero ¿cuántas horas estuviste sentado? No, no son muchas, porque yo, digamos, cuando leo en español leo a un ritmo de 50 hojas por hora. Lo que pasa es que un estudiante universitario acostumbrado a leer, digo, graduado, ¿no? O Sí. sea, graduado universitario acostumbrado a leer, lee en su propio idioma 10 hojas por hora. Yo leo 50, eso es lo que pasa. Entonces, claro, yo, digamos, o sea, estuve, no sé, 2 horas y leí 100 hojas. Y otra persona a eso le hubiera demandado 10 horas. ¿Tuviste de vacaciones también? Leyendo, Sí, escribiendo. sí, fue muy divertido las vacaciones porque en los primeros 15 días me leí 5 libros. Y el problema es que después tuve el despiole este de la pierna, que me ¿Qué- llevé puesto una pared y me hice una infección y me tomó toda la pierna. Entonces tuve que tomar un montón de medicación. Toda esa medicación me generaba alergia. Y la alergia me tomó los ojos. Entonces no podía leer. O sea, y eso fue bastante. Una tortura para vos. Sí, 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 pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Y hasta que me terminé de sacar toda esa porquería de encima, tardé como un mes. La pasé, pero Mal. recién ahora estoy pudiendo volver a leer. ¿Y ahora estás arrancando tu campaña? ¿O no la consideras campaña? No sé, llamala como quieras. No, te vi, digo, de viaje en la costa, te vi en Lo de algún la lugar. costa fue muy divertido. Lo de la costa fue muy divertido. Porque cuando vos mirás los anuncios, nosotros no anunciábamos el lugar. Es más, el más Pero divertido. decías dónde ibas a estar físicamente, por ejemplo, en Mar del Plata. No, en Pinamar. Decíamos, vamos a estar en Mar del Plata, vamos a estar en Pinamar, vamos a estar ¿Y en cómo te Cariló. ubicaban después? Y bueno, en la de Pinamar se filtró la información. Entonces, en lugar de hacer la caminata a las 8, que era lo que estaba pactado, arrancamos 7:30, arrancamos media hora antes. Cuando la gente se enteró, digamos, se nos vino encima y digamos, o sea, pudimos hacer 3 cuadras nada más, porque después ya no se podía caminar. Después, lo de Cariló sí, porque dijimos, bueno, Cariló es más tranquilo, lo anunciamos 6 horas antes, estalló de gente. Y eso fue muy divertido porque me acuerdo que mi hermana estaba, el jefe estaba en una fiesta en Tandil. Sí. Entonces no fue a Cariló. Y nada, y cuando le contaron que había salido todo bien, le dije, bueno, váyanse entonces a Gesell. Entonces dice, ¿cómo vas a ir a Gesell? O sea, porque, digo, hacer una bajada tiene unas cuestiones de logística, digo, tiene determinada cuestión de, o sea, entonces era, ¿cómo vas a ir así de la nada? Entonces nos fuimos, no sé, éramos 7, 8, nos fuimos a Gesell. ¿Y cuando llegaste? Y nada, y entonces pensábamos entrar ahí en una parte que es como una suerte de peatonal fabricada, en el sentido de que cierran y nada, y para hacer, no sé, 5 cuadras o algo así, tardamos como 4 horas. Te va a costar este año, creo, ¿o no? Sí, sí, y bueno, en Mar del Plata nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, tardamos como cerca de 4 horas para hacer 4 cuadras. ¿Cómo te financias? Esa es una pregunta que te hace mucha gente, que lo ponen mucho en el debate. Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Que a mí me resulta interesante, ¿no? Porque están todos muy preocupados cómo Sí. me financio yo, ¿no? Y de repente no les molesta cómo financia, por ejemplo, la reta sus cosas, ¿no? Digo, que los hace con los recursos de la ciudad. Digo, o sea, el que te está tocando los impuestos, o sea, es Morales, Larreta. Digo, ¿por qué no preguntan, digamos, qué hace, digo, de cómo financia el avión con el que viaja Morales, por ejemplo? O cómo, de dónde saca la plata Larreta para ir a hacer lo que hace o no deja de hacer. Eso es interesante, porque, digamos, o sea,
a los políticos que la están sacando de donde no deben, que es la guita de los pagadores de impuestos, no le preguntan nada. Y a mí me preguntan. Yo no tengo problema, yo les voy a contestar. Yo creo que te preguntan porque saben que vas a dar una respuesta. Sí, bueno, porque ahora les voy a contestar. Pero lo primero que tendrían que tener en claro es que el resto de los políticos están sacando la plata de donde no la tienen que sacar. Es decir, el problema está en lo político, no en mí. Yo no tengo ningún problema en contar cómo nosotros hacemos. Vos querés, suponete que vos me querés llevar a XX. Sí. Ah, bueno, ¿vos querés que vaya? Ok. Bueno, nada, armá todo. Claro. O sea, ¿Armar todo significa yo voy a ir y voy a cobrar por mis servicios dando una charla? ¿O significa qué significa eso? Poné todos los recursos para que yo vaya. Claro. No lo pago yo. No. A ver, nosotros, o sea, por ejemplo, ¿qué hace un Larreta, un Morales, cualquiera de estos cuando van a un lugar? Ponen toda la guita para que los reciban. Bueno, claro. Nosotros no podemos hacer eso. Bueno, tener recursos, claro. Porque no tenemos recursos y porque consideramos que está mal que el Estado financie eso. Es decir, yo no sé si los pagadores de impuestos están dispuestos a financiarte tu aventura electoral. ¿Los pagadores de impuestos de Jujuy están dispuestos a pagar el avión que usa Morales? ¿Para movilizarse? ¿Para venderse políticamente? ¿No? No sé, pregunto. O sea, está claro que no. Ahora bien, entonces, vos me querés llevar a un lugar. Bueno, vos me querés llevar a un lugar. Ok, querés llevarme a un lugar y, por ejemplo, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Esos que parecen recitales? Bueno, eso, te tenés que hacer cargo del escenario, te tenés que hacer cargo de la seguridad, del sonido, de las luces. Eso tiene un formato. Y mi traslado. Bien. O sea que la persona que te organiza ese evento, supongamos ahora, en el futuro, te vas a Corrientes, no lo sé, pero suponete que te inviten. Todo lo que yo voy a ver en pantalla va a estar pagado por un privado o por alguien que quiso llevarte hasta ahí. Exacto. Entonces empiezan a, no sé, empiezan a ponerle el hombro entre todos. Bueno, este te consigue esto, este te consigue tal cosa, y todos le ponen el hombro. Es decir, mientras que la política general en la campaña te roba tu dinero, porque te lo saca de los impuestos que dicen que van a pagar determinadas cosas y no la usan para eso, sino que lo usan para financiar su campaña. Acá, vos tenés que poner voluntariamente, vos querés que yo esté ahí y querés uno de esos recitales. Bueno, ok, listo, yo voy y... Pero no cobras por eso, que quede claro, porque también se dijo que cobrabas por ir a los actos. No, eso es mentira. Eso es mentira. Sí cobras cuando das una conferencia. Bueno, pero eso es otra cosa, esos son mis ingresos. Está bien. O sea, ahora vos me querés con... pero vos, a ver, una cosa es, cuando vos me llevas a hacer un acto, vos podés estar haciendo una inversión ¿de qué? Y de promocionarte a vos, porque, hacer un evento donde hay de repente 20.000, 30.000 personas puede ser que tenga un efecto colateral positivo sobre tus aspiraciones políticas. Entonces, no sé, te buscás a alguien que te haga la seguridad, alguien que ponga la luz, alguien que ponga la seguridad, alguien que ponga el sonido y alguien que monte el escenario. Entonces, una vez que vos tenés eso, sí. Ok, yo te voy. Es como que me invites a dar una conferencia en España. Sí. Y me vas a tener que pagar, el hotel, me vas a tener que pagar el viaje, y obvio, claro, porque si yo cómo voy. O sea, pero eso no, y eso no tiene honorarios míos. Eso es política de una manera sana. Porque en el fondo vos terminás teniendo el acto o lo que fuera, pero en función, de lo que la gente quiere pagar. Sí. Y de lo que la gente quiere aportar. En los otros, vos le estás tomando recursos que dijiste que le ibas a dar un determinado servicio y no se lo estás dando y lo usás para tus fines personales, lo cual es una aberración. Punto 1. O sea, con lo cual, esa es la campaña. O sea, con lo cual no hay forma mejor de hacer una campaña de esta manera, porque son todas cosas voluntarias que se aportan. O sea, cada uno aporta su esfuerzo y lo que puede aportar y lo que puede y lo que quiere. Todo voluntario. Lo otro es algo que te afanaron y que te dijeron que lo iban a usar para una cosa y la usan para otra. Separado esto, ahora, eso es mi actividad política. Ahora, yo después, mi actividad privada, o sea, no cobro, yo la dieta se la devuelvo a la gente. Porque considero que se la robó el Estado, o sea... Los impuestos los pagás por la fuerza, no voluntariamente. En ese contexto donde vos voluntariamente no lo estás pagando, sino que te lo están forzando, yo, ¿qué hago? Se lo devuelvo.
y fíjate, para no meter yo la mano en el medio, lo sorteo. ¿Y qué haces? ¿Una transferencia de tu cuenta una vez que Y recibes así el como dinero? entra la plata, se transfiere al que ganó. Ahora, vos, Y siempre están todas posteadas. me interesa saber, esto yo lo sé, pero no sé qué pensás respecto de los que sí cobran de ese trabajo, porque es un trabajo finalmente, por más ¿Cuál? que sea político, el de ser legislador de la nación. No, bueno, pero eso es un problema de otras Vos no personas. criticás al que cobra así y se yo queda no, con el no, salario. yo no critico a nadie. Es una decisión individual. Es un problema mío, un problema, digamos, cómo yo puedo hacer Moral. para convivir con mi propia forma de ver el mundo. Bien. Entonces yo no quiero plata que se la sacaron por la fuerza a la gente. Está bien, estás tratando de ser consecuente con lo que pensás y decís. Claro, exacto. Ahí te hacen una pregunta. Sí, dale. Pero quiero aclarar esto. Sí, Ahora, entonces, después, ¿cómo hago para vivir? Y doy conferencias. claro. ¿Qué es lo que hacía antes y lo que sigo haciendo? Es más, hasta tengo el decoro de no abordar sobre temas que podrían ser sensibles. Por eso la mayoría de mis conferencias tienen que ver con cuestiones filosóficas hoy. ¿Me comprendés? O sea, tienen que estar más enfocada a eso que, o sea, Para que no sea una lectura política del contenido. para que no de lo que haya vos haces. una Claro. lectura sucia de la cuestión. O sea, tienen que quedar muy encriptadas o en estrictamente técnico o encriptadas en estrictamente filosófico. No pueden ser cosas que tengan una cosa... No tendría ningún problema. O sea, porque mientras que vos no utilices información confidencial no tenés problema. O sea, porque el estándar está dado por la información. Pero como yo no tengo información confidencial, podría dar charla de lo que se me antoje. Aún así, trato de acotar las cosas para que no tenga... Porque imagínate que yo hago una previsión, digo, va a pasar tal cosa, y después pase a ver si todavía creen que era información confidencial. Claro, está bien. A ver, ya te entendí. Te preguntan por la inseguridad, que es algo que no tocamos y nos tenemos que ir porque ya son las 5, Javier. Ah, ¿Viste? Se nos pasó volando. Ahí tenés el celular. Sí, pero aparte para que así le aviso. Tiene que ir a visitar a... ¿Puedo decir? Sí, claro. Tiene que ir a visitar al rabino, al templo de acá. Entonces le tiene que avisar que está saliendo. Decirle que tenés 2 minutos de aire y te vas. Y acá hay personas que te están preguntando, primero por la inseguridad y segundo por qué vas a hacer con las Fuerzas Armadas y en materia de defensa. Y preguntan si mantendrías o no al ministro actual. Yo creo que eso está más que respondido. Pero ¿qué harías en materia de defensa y inseguridad? A ver, en temas de seguridad, yo apliqué, sistemáticamente he hablado sobre este tema. Mi modelo de seguridad es Giuliani. Giuliani no sale de un repollo. Giuliani, en realidad, está inspirado en un trabajo de Gary Becker de 1968, cuando daba clases en Columbia, que se llama Crimen y Castigo. Y es lo que da origen a toda una rama de la economía que se llama Derecho y Economía. Y básicamente quiere decir, ¿sabes qué? El que la hace la paga. Es decir, entonces la ley se cumple. La ley se cumple. ¿Me comprendés? Y se termina con la joda de Zaffaroniana, que eran las ideas que en los 60 se estaban impulsando en New York y terminó convirtiendo la ciudad de New York, digamos, un desastre. O sea, que es esa idea de que ponen a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima. No. La víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Y el que la hace la paga. Está bien, yo te entiendo. Pero Estados Unidos, cuando Giuliani asume y se hace cargo del problema que tenía en ese momento el Estado de New York, pero después se hizo extensivo a toda la región, tenía instituciones fuertes. Argentina no las tiene. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos desde el Poder Ejecutivo para que la justicia, el Poder Judicial, cumpla con lo que tiene que hacer? Voy a avanzar en que sea bien independiente en serio también. Porque la política... Pero depende que el otro también cumpla con su parte. Sí. Bueno, que no va a ser... Giuliani buscó un mecanismo que lo hizo incentivo compatible. ¿Cómo es? Es parte de una negociación con los que toman las decisiones. Entonces vos diseñás un sistema de incentivo por el cual, digamos, o sea, la ley se cumple.
O sea, vos en ese sentido vas a estar dispuesto a negociar, como también No, voy a plantear las condiciones bajo las cuales ahora se van a hacer las cosas. Pero eso no es negociar. Recién me dijiste que hay Bueno, negociaciones con incentivos. No, bueno, el incentivo es que si vos no te pones a mirar afuera del tarro, te van a explotar cosas en la cara en términos de que digamos, o sea, va a salir toda la porquería, digamos, como corresponde y no es parte de nada. Y en cuanto a la inseguridad, bueno, eso tiene un efecto implementada. directo sobre la inseguridad enorme. Mirá los resultados en New York. O sea, ¿qué le hizo Julián? Le puso las carpetas, le dijo, bueno, de acá para adelante o hace la cosa bien o... Los extorsionó, No básicamente. los extorsionó. Le dijo que elijan. Bueno. Les dijo que elijan. Es decir, digamos, o sea, vos no extorsionás si estás diciéndole a la gente que haga la cosa bien. Extorsión es otra cosa. Bueno, y si eso no llegara a ocurrir, ¿cómo se sigue adelante? No puedes implementar ese sistema. Suponete que... No, es que vos también tenés que avanzar en la independencia de la justicia. Tenés que darles responsabilidad para que ellos se hagan cargo del problema. Sí, y hay que, digamos, estripear la justicia del sistema para que pueda quedar bien independiente. No, digamos que... Es más, hasta soy partidario de que la contaminación que hay de la política tiene que salir de la justicia y que sea toda profesional. Por concurso. Obvio. Y que se manejen... ¿Por concurso también los legisladores? Como los legisladores. No, Sí. los legisladores se votan, o sea... Está bien, pero digo, el resto de la cantidad de gente que está dentro del Congreso, digo, el legislador está en una lista, que no llega por concurso, llega por una situación política. Eso, digo, es el problema de la lista sábana. Bueno, está bien, pero tenés un O montón sea, bueno, de ahí inconvenientes. hay un problema con el sistema de votación. No es una reforma que vas a poder hacer de un día para el otro. O sea, porque para eso tenés que tener un gran consenso social para hacerlo. Y eso no están dadas las condiciones para hacer algo así. Digo, para que la democracia funcione mucho mejor de lo que por funciona. eso me refería a la institucionalidad de la Argentina, porque tenés muchas falencias en materia institucional que no solamente tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Lo tenés en todos los poderes. No, pero lo primero que tenés que hacer es estripear la justicia. Estripear significa aislarla. Aislarla, que digamos, o sea, se autorregule y que digamos sus ingresos no dependan, digamos, de decisiones que se toman en otros lugares. Y que no esté contaminada por la política. Lo que pasa es que nadie quiere hacer eso, porque todos tienen el culo sucio. Como yo no tengo el culo sucio, por eso me tienen que inventar las cosas, entonces digo, puedo avanzar. ¿Y vas a conseguir gente que piense como vos en el resto de los distritos del país para que te acompañen en un espacio político una vez que llegues a la presidencia? Bueno, yo no... Necesitas gente como vos, ¿si no? Bueno, está bien, digamos, yo no es un espectro muy cerrado, es un espectro, digamos, que es centro-derecha, o sea, no es... No me refiero a lo ideológico, me refiero a la forma de pensar. Vos tenés como una guía a tu moral. Pero está bien, sí, pero si vos no lo planteas así, digamos, esto va a seguir fracasando. No lo discuto, lo que digo es que tenés que contaminar a mucha gente para el lado bueno. Contaminar, bueno, eso sería depurarla, no contaminarla. Bueno, contagiarla, quise decir. Bueno, contagiarla es una buena idea, digo, de buenas ideas. Bueno, Javier, gracias por venir. Nos tenemos que ir. Mira, son las 5 de la tarde. Ahora viene otro programa y vos te tenés que ir a ver al rabino. Sí. Así que te agradezco que hayas venido hasta acá. No, por favor, un ¿Cómo placer. la pasaste? No tuvimos ni un corte. ¿Te imaginas que yo puedo seguir hablando ya sé, durante horas? por eso te estoy avisando, no tenemos que ir. No, la verdad que la pasé fenómeno. Digo, yo creo que cuando no me gusta el lugar, lo manifiesto. Bien. Gracias por venir, en serio. No, un placer.